es el club decano de La Rioja, el club. Entonces, nada, os voy a hacer una breve exposición de cómo se fundó, las sedes que ha tenido, las distintas plazas de toros que ha habido en Logroño. Y luego, nada, un breve inciso al trofeo Ciudad de Logroño, que es el trofeo que concede el ayuntamiento, pero bueno, lo vota el Club Taurino de Logroño, el Club Taurino Logroñés, y nada, 4 pinceladitas más, y luego le pasaré el turno a mi compadre, Miguel. Bueno, pues sin más dilación, comienzo. El Club Taurino Logroñés es invierno de 1948 cuando se fragua los estatutos del Club Taurino Logroñés. Pero no es hasta el 15 de enero de 1949 cuando se crean, pero la presentación oficial tuvo lugar el 4 de marzo del mismo año. El Club Taurino Logroñés es una asociación constituida como una sociedad popular. Como bien dicen los estatutos de la entidad, los fines del Club Taurino Logroñés son los de velar por la pureza, promoción y difusión de la fiesta de los toros y su cultura milenaria, y a tal efecto realizar actos, publicaciones, colaboraciones con organismos y entidades tanto públicas como privadas, así como cuantas actividades tengan relación o analogía con las expresadas. Tras 75 años de historia, 24 han sido los presidentes que han ocupado en el cargo de la asociación, que actualmente sigue conservando estos ideales, adaptándose a los nuevos tiempos. La actual Junta Directiva, desde el pasado 14 de diciembre de 2024, está presidida por tercera consecutiva legislatura por el gran aficionado taurino don Fernando Pascual Arrainza, que os puede sonar porque es mi hermano, más que nada, que ha sabido rodearse de grandes aficionados que le acompañan aportando trabajo, ilusión y dedicación. Vale, esto es más o menos una breve historia. Vale, la primera sede que estuvo localizada en el Café Los Leones, luego pasó al Café Royanti, el Hogar Asturiano o el Bar La Simpatía, ubicado en la popular calle Laurel. Fueron otros de los rincones donde se posó el club, fue calando en el ambiente logroñés hasta 1981. De la mano de Marcelino Magaña se inauguró la que hasta en enero del 2014 fue la sede, que la que más conocida ha sido la de la calle Avenida Colón. Desde que se dejara la sede por votación por la Asamblea Extraordinaria con mayoría absoluta, que se trasladó al bar, el Café Bar Burladero, y luego cambiamos la sede en la Asamblea Ordinaria, y la actual la tenemos en el Café Moderno, que es el café más antiguo de Logroño, el café con más solera, como se suele decir. Vale, la vida de este septuagenario club está repleta de actividades que ha ido variando en el contenido a medida de que también de la sociedad logroñesa ha ido haciendo. Así, tras de los primeros balbuceos de las capeas iniciales, organización de algún festival o tertulias organizadas para grupos de aficionados, se ha ido pasando a eventos enfocados a un colectivo más amplio, que a día de hoy forman parte de la historia paralela del propio club y de la ciudad de Logroño. Paso a un breve inciso de las plazas que ha habido en la ciudad de Logroño. El primer recinto que se recuerda en la ciudad dedicado a las corridas de toros se encontraba en lo que hoy es el barrio de Barea, celebrándose el primer espectáculo en 1148 con motivo de la coronación de Alfonso VII. Posteriormente, una plaza construida a mediados del siglo XVII en la zona vieja de la ciudad, en lo que hoy es el día la Plaza del Coso, y el torno de las dependencias del Centro de Salud de Villanueva, que estuvo en uso hasta 1858. Además de los festejos taurinos en esta plaza, también se celebraron las ferias de ganado, mercados y entre otros actos. Ya en 1861 se construyó la plaza llamada de la Victoria, ubicada en la actual confluencia de las calles Avenida de Colón y Duquesa de la Victoria, diseñada por el arquitecto Jacinto Arreay. Tiene un aforo de 9.729 personas, siendo la plaza de referencia para toda la provincia, ya que en el momento de su construcción en la ciudad de Logroño contaba con 11.475 habitantes. Durante los 53 años que estuvo en pie, competía en festejos y aforo con la Plaza de Toros de Haro, inaugurada en 1886, y que con 9.600 localidades era la otra plaza de referencia de la provincia, construida en piedra y en sillería, madera, y fue destruida por un incendio en 1914. Pasamos a la mítica Plaza Manzanera. Tras el incendio de la Plaza de la Victoria, se construye la Plaza de Toros de la Manzanera, inaugurada en 1915,
con una corrida de toros con Joselito el Gallo, conocido como Gallito, Juan Belmonte y Salieri II en el cartel. Se encontraba situada a escasos 150 metros de la actual, en la zona denominada La Manzanera, y tenía una capacidad de 9.723 localidades. Fue diseñada por el arquitecto riojano Fermín Álamo Ferrer, autor de otras tantas obras singulares de la capital, en el estilo neomudéjar, con vocación a la plaza de primera categoría al acercarse a los 10.000 localidades. Fue construida en tan solo 104 días y fue pionera en la utilización del cemento armado. Se financió mediante la creación de la Sociedad de la Nueva Plaza, que agrupó a 400 accionistas logroñeses, que entre otros se encontraban los grandes empresarios conserveros, comerciantes e industriales, que agrupó a 198.000 pesetas que costó la obra. Las ferias taurinas de San Mateo durante los años de la Manzanera fueron cogiendo gran prestigio, llegando a ser una de las mejores ferias del norte de España, que a día de hoy, eso por desgracia, no es así, pero bueno. Conociéndose las fiestas durante la primera mitad del siglo XX como ferias y toros de San Mateo. Paulatinamente se fue pasando de los 2-3 días de feria de la primera década del siglo XX a los 4 días de feria de los años 30 y 40, hasta asentarse en los 6 días de la feria desde los años 60 hasta el cierre de la plaza en el año 2000. Se cierra la Manzanera y se abre la Ribera. La Ribera, la nueva plaza de toros de la Ribera, fue inaugurada el 21 de septiembre del 2001, festividad de San Mateo, con una corrida de toros en la que intervinieron los diestros Enrique Ponce, Juli y Diego Urdiales, con toros de la ganadería de José Luis Marca. Fue diseñada por los arquitectos Diego Garteiz y Javier Lavaz, en ladrillo y hormigón visto, para 11.046 espectadores, plaza homogénea de su hermana Igumbe, de Donostia San Sebastián. Desde esta fecha, cada año se celebra la Feria Taurina de San Mateo, a finales del mes de septiembre, conociéndose como las ferias de San Mateo, las más populares de la ciudad. Desde su inauguración en 2001 hasta el 2012, la feria constaba con 6 tardes, con años puntuales que ha contado incluso con 7, 8 e incluso hasta 9 tardes, que consta en los últimos años entre 4 y 5 corridas de toros. También se celebran en esta semana concursos de recortadores, la final del Bolsín Taurino de La Rioja se celebra un año, este año le ha tocado a Calahorra, y sueltas diarias de vaquillas, que durante todas las mañanas de las fiestas es el festejo popular con más afluencia de la comunidad. Seguidamente voy a hablar un breve inciso de lo que es el Trofeo Ciudad de Logroño. El Trofeo Ciudad de Logroño es el obsequio, el trofeo es organizado por el excelentísimo Ayuntamiento de Logroño junto con la colaboración del Club Taurino Logroñés, que es quien lo vota y quien lo otorga, concediéndose a la mejor lidia realizada a pie. No cabe el toreo a caballo en la anterior Feria Matea. Por lo tanto, mucha gente me pregunta, este año, por ejemplo, en el 2024, ha habido faenas de 2 orejas, pero entre otras cosas se le dio 2 orejas a Pablo Hermoso de Mendoza en su despedida, pero no se le concede al toreo a caballo, se le concede siempre al toreo a pie. El trofeo representa una réplica en plata de la puerta de la muralla del Rebellín de Logroño. El trofeo 2023, que es el último que se ha concedido, se le concedió al maestro don Diego Urdiales Hernández, una de las figuras del escalafón taurino actual y el mayor representante de la tauromaquia riojana. En esta pasada Feria Matea 2024 ha quedado desierto, a pesar de que hubieron alguna faena de 2 orejas. La Junta Directiva no tuvo bien el concederlo por no considerarlo oportuno. En la actualidad, la tauromaquia en La Rioja, una breve reseña, ¿vale? Partiendo de la base que contamos con uno de los toreros de los, yo diría, entre los 3 primeros del escalafón, que es don Diego Urdiales Hernández, una de las primeras figuras del toreo nacional en casa. El toreo de Arnedo goza a pesar del toreo de Arnedo, goza una gran cantera, lo que significa una salud en la tauromaquia realmente esperanzadora, con novilleros como Patricia Sacristán, Aarón Navas y con un novillero calagurritano que ya debutó con caballos el 24 de septiembre del 2023 en la Plaza de Toros de Algemesí, que se llama Alberto Donaire, es calagurritano, pero de la escuela de Valencia, ¿vale?
que el pobre sufrió una gran cogida el pasado 6 de octubre, pero ya está totalmente recuperado. Y una de las jóvenes promesas, que a mí personalmente me hace mucha ilusión, porque conozco mucho a su padre, que es don Javier Caldito Jr., tú la has podido disfrutar. No sé exactamente si tiene 10, 11 o 12, no lo sé exactamente, pero tiene un desparpajo y una clase y una torería que apunta maneras. Y bueno, nada, una breve reseña al futuro, ¿vale? Misión, futuro y valores son 3 de los signos de identidad que amparan a nuestro club taurino para llevar a cabo nuestras actividades, contando con socios y aficionados, llevando el mundo de la tauromaquia por bandera e intentando acercarlo al mundo en general. Con la inestimable colaboración y ayuda del Club Taurino de Calahorra, con quien nos une una ilusión y un compromiso inconfundible, otras 2 de las claves que vamos a utilizar para fomentar y apoyar nuestra fiesta nacional y nuestra cultura. El futuro. Hablamos de él como algo lejano, pero cada vez está más cerca, nuestro día a día. Nuestro deber es tanto promocionar a los jóvenes promesas que nacen en nuestra tierra, como incentivar y promover los actos en los que nos hacemos visibles en el resto del mundo. Nuestra principal misión es promulgar la cultura y la fiesta nacional, le pese a quien le pese. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Nacho o empiezo yo por parte de Calahorra. Empiezo. Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes a todos, felices Pascuas, feliz año. Y llevamos 2 días de año y quiero decir que Grábalo se convierte, tanto ayer como hoy, en 2 hechos históricos a nivel nacional. Ayer, por primera vez, una chica hizo el baile de la danza en un día importante para Grábalos, y hoy Grábalos es el pueblo de España más temprano en realizar una charla coloquio taurina. Con lo cual, quédense marcados con esta fecha, 2 de enero del 2025, y quédense con nuestras caras, porque aunque ha dado una pincelada al final de ese compromiso, esa ilusión que tenemos junta, después al final de la charla daremos una pequeña sorpresa, tanto en lo que compete al Club Taurino Logroñés y al Club Taurino de Calahorra, como a ese roll-up que ven ahí vuelto, que no es que la hayamos vuelto porque se nos ha olvidado, sino porque es una sorpresa para el final de un proyecto que nace de nuestro amigo Iván Bravo, que nos está grabando también ahí, junto con el Club Taurino Logroñés, el Club Taurino de Calahorra sobre todo, y por el bien de la tauromaquia. Decía ilusión y compromiso, y es verdad, es ilusión y compromiso, y nosotros también añadimos 3 palabras en Calahorra, que es arte, cultura y tradición, que es lo que realmente representa la tauromaquia. Y yo venía aquí a Grábalos y lo primero que he visto ha sido una exposición ahí abajo de historia, de cultura, y digo cultura porque es de lo que ha vivido un pueblo. Son elementos tanto agrícolas, ganaderos, de aquí, de gente del pueblo, que ha ido tirando para adelante. Y dirán ustedes, pues qué poquita gente estamos hoy. Pues no se lo crean, igual hay un 25% del censo de Grábalos. Cuidado, un 25% del censo de Grábalos. Un 2 de enero a las 7:30 de la tarde y con 0 grados en la calle. Y para hablar de lo que muchos dicen que es un delito, que es criminalidad, que es tauromaquia, ¿no? Bueno, pues es arte, es cultura y es tradición, y hoy Grábalos está respondiendo por ello. Grábalos, la Junta Directiva de Calahorra, y aquí mi compañero Nacho Pascual, que ha hecho el favor de venir desde Logroño. Así que quizás hoy es un día importante para Grábalos y es un día importante para la tauromaquia. Y con esto pues empezamos, igual que ha sido un año importante por el 75 aniversario del Club Taurino Logroñés, ha sido un año importante para Calahorra. Hemos cerrado con 37 actos, con 7 viajes, con presencias en Calahorra, como por ejemplo la infanta doña Elena de Borbón, con don Vitorino Martín como presidente de la Fundación Toro de Lidia, Miguel Ángel Monchori como periodista y crítico taurino de Madrid, y terminando con el colofón, ¿no? Ese 12 de octubre con un festival taurino organizado por el propio Club Taurino de Calahorra, con todos los toreros de Calahorra, a excepción de Alberto Donaire porque estaba acogido, y todo a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Un festival que muchos por supuesto criticaban, que hemos tenido que llegar a aguantar barbaridades como si era necesario el maltrato animal para donar dinero al cáncer. Pues bueno, queremos decir que ha sido la máxima donación al cáncer de la historia de La Rioja, con 19.094,87 €, sin ningún tipo de estrella, sino desde la humildad y con la gente de Calahorra, con esa ilusión y ese compromiso
al cual nos vamos a dedicar. Y espero que les guste, pero vamos a empezar haciendo esa historia de la Plaza de Toros de Calahorra, donde ahí ven la primera plaza de toros, perdón, la segunda plaza de toros, pero la imagen de arriba es la plaza de toros actual de Calahorra el día de su inauguración en 1924, es decir, que este año ha hecho sus 100 años. Y en medio tenemos pues la imagen actual, ¿no? Desde 2024, aunque ahí pone la foto de 1999, está exactamente igual que ahora mismo. Y si ahora bajan un poquito más abajo, van a ver el proyecto para 2026. ¿Por qué? Porque el excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra ha decidido que necesitamos un pabellón multiusos y entonces va a hacer la cubrición, va a hacer una serie de remodelaciones que lo explicaré al final de esta charla. Pero bueno, esa es la imagen del proyecto, en el cual sí que se va a quitar algún tipo de asiento, pero se va a poder aprovechar para otro tipo de actos culturales. Porque recordamos que una plaza de toros es un monumento cultural. La Plaza de Toros de Calahorra, además, es municipal, fue comprada por el pueblo, costó 100.000 pesetas, estaba dividida en 200 acciones de 500 pesetas, cada una lo compró el pueblo, con lo cual es municipal, la regenta el ayuntamiento y es el propio ayuntamiento el que saca los diferentes pliegos, tanto para festejos menores como para festejos mayores. Festejos mayores que hemos llegado a tener hasta 6 en nuestra feria de agosto, más en marzo que hemos llegado a tener ese festejo el 3 de marzo, con sus diferentes festejos populares y menores como encierros y capeas, y que bueno, ahora en la actualidad en marzo sí que contamos con 2-3 encierros, con sus 2-3 capeas, más los 6 encierros de agosto, y hasta la fecha 3 tardes de toros, que son 29, 30 y 31 de agosto, a excepción de este 2024, que por el hecho del centenario se celebró la final del Bolsín Taurino de La Rioja el 9 de junio y ese festival taurino el 12 de octubre, fecha marcada en rojo en el calendario, ya no por el hecho taurino, sino por la festividad de la Hispanidad. El toro en sí no viene de ahora, es historia, es arte, es cultura, es tradición. El toro, como pueden observar ahí, lo hemos querido hacer un poquito más dinámico para que ustedes lo puedan ver, pues también estuvo en la cultura griega, en la cultura íbera, incluso hasta en las monedas romanas de Calahorra, porque Calahorra es Calagurris, es una ciudad romana, ya estaba el símbolo del toro en esas monedas, y en la cultura árabe que tantos años estuvieron por nuestra península ibérica. Antes no había tantas plazas de toros, pero sí que había festejos taurinos. Entonces, ¿dónde se hacían los festejos taurinos? Pues allí donde había sitio para poder festejarlos, que por norma general eran en los atrios, en los patios, en los planillos, cerca de las iglesias, sitios donde había capacidad tanto para correr un encierro como para recortar, como incluso para los aficionados poder torear. Bueno, pues esos sitios, pues la Catedral de Santa María de Calahorra, el Planillo de San Andrés, incluso la mítica Plaza del Raso, que es donde concilian y donde llegan todas las peñas de Calahorra, con esa también calle Toriles, donde tuvo lugar la sede del Club Taurino hasta hace 6 años que la cambiamos. Importante ha sido la tauromaquia en La Rioja, pero sobre todo ha sido importante en Calahorra. Allí por el siglo XVIII aparece Manuel Apiñani, que muchos lo conocerán simplemente de nombre, pero estaba también Juan Apiñani. Esa foto de El Salto de la Garrocha. Está pintado y grabado por Francisco de Goya, y entonces para entender la tauromaquia y la pintura van de la mano. ¿Por qué? Porque es arte. La tauromaquia es arte, la pintura es arte, entonces va ligada de la mano de la pintura, al igual que va ligada de la mano de la escultura, porque encontramos diferentes tipos de esculturas, igual que va ligada con la música, con ese flamenco, con esos pasodobles, con esa copla, igual que va ligada con la poesía y con la literatura, porque hay poemas escritos a raíz de la tauromaquia. Bueno, pues la tauromaquia, una vez más, nos vuelve a decir en historia que es arte. Los primeros empresarios taurinos que hubo en el siglo XIX en Calahorra es la familia Díaz, con don Santiago Díaz a la cabeza. Ahí tienen la imagen de ese panteón de toda la familia en el cementerio viejo de Calahorra, la imagen de don Santiago Díaz como primer empresario taurino, y ahí se encuentra la imagen de ese teatro ideal, del viejo teatro ideal, un poquito más abajo, eso es, el antiguo teatro ideal donde se retiraban las butacas para poder hacer festejos taurinos, ¿no? Allí por 1930. Recordar que Calahorra ha tenido festejos taurinos desde 1500 y poco,
Y en la plaza de toros actual, desde 1924, ha habido todos los años toros, excepto 4. 2 que pilló la Guerra Civil Española y los 2 años de la pandemia. Los 96 años restantes ha habido tauromaquia en Calahorra, como bien has dicho, le pese a quien le pese. La vieja plaza de los Tilos, 1880. Fíjense que aún no hemos entrado en el siglo XX y ya estamos hablando de plazas en Calahorra. La entrada a la antigua plaza por la calle Cabas en 1912, esa fue la primera plaza que hubo en Calahorra hasta antes de que se quemase. Un incendio la devastó por completo y todo lo que es la estructura se vino abajo y sí que se quedó lo que hacía como ruedo, que no es el albero que conocemos actualmente, sino que era lo que hacía de ruedo, que era suelo con gravilla, con piedrillas. Y Lagartijo, el primer torero que pisó la ciudad de Calahorra en un festejo taurino oficial. Ahí vemos abajo los molilleros de la antigua plaza. Como les digo, esa antigua plaza fue devastada, fue quemada y solo quedaban pues esos barrotes de madera que hacían de burladeros y lo que les he dicho, la gravilla con las piedras. No es el albero que todo el mundo conocemos hoy, ese albero maestrante, ¿no?, de color oro que reluce cuando se encienden las luces. Pues bueno, así era la vida en Calahorra y la tauromaquia. Y no solo albergaba toros. Esto es un viaje al pasado. Actualmente se va a remodelar la plaza de toros de Calahorra, pero es que ya venimos de vivir eso. Quizás nosotros no lo hemos vivido, por supuesto, porque somos más jóvenes, pero en la antigua plaza de toros de Calahorra, pues mira, se utilizaba también para concursos y entrenamientos de esgrima. Un poquito más abajo, para espectáculos circenses con leones. Ahí está el domador, pues intentando domar al temido león. Me gustaría ver a ese domador con un toro bravo, a ver si se atrevía a hacer lo mismo. Para los que muchos dicen que un toro bravo es como un león o como un pajarillo. Me gustaría verlo. Como bien he dicho, el incendio de la Plaza de Toros Vieja fue en 1914, fue un 27 de septiembre y destruye totalmente el coso. Entonces, de 1914 a 1923, por aquel entonces no existe Plaza de Toros como tal, pero sí ese ruedo del que estábamos hablando y del que hemos visto antes imágenes. Un año antes de la inauguración de la Plaza de Toros actual, Rafael Díaz Lagartijo, que hemos dicho que fue el primer torero en acto oficial, pues bueno, se inauguraba con esa ganadería de Díaz, y ahí vemos la imagen de Lagartijo con el toro que lidió, la ganadería Díaz de la localidad navarra de Funes. Como pueden observar, pues la morfología del toro también ha cambiado de por aquel entonces al que es ahora. Ahora es un toro más armónico, más fácil de torear, por decirlo así. Antes tenía otro tipo de presencia, más alto de cabeza, un poquito más bajo de culo. Todo va cambiando, nosotros también vamos para abajo. Y llegamos a 1924, la actual Plaza de Toros de la Planilla. Ahí ven lo que les comentaba antes, las acciones, con un capital social de 100.000 pesetas y 200 acciones a 500 pesetas que otorgaban al pueblo, a esos dueños de esas 200 acciones, la Plaza de Toros de Calahorra. Y abajo pues una imagen pues, de esas personas que tenían acciones por aquel entonces, ¿vale? Y aquí empieza ya la historia viva de la tauromaquia en La Rioja, la historia viva en Calahorra, con el primer cartel oficial de aquella feria de agosto de 1924, que no es como las fiestas de ahora, que son del 25 al 31 de agosto, sino que por aquel entonces las fiestas empezaban el mismo día grande, el día 31 de agosto, el 1 y el 2 de septiembre. Se programaron 3 festejos. Ahí vemos que el 31 de agosto fue la ganadería Marquesa Viuda de Villagodío, con los matadores pues José Gómez Joseito de Málaga, Mariano Montes y Fausto Barajas, con sus diferentes cuadrillas de picadores, banderilleros y puntilleros. El 1 de septiembre hubo novillos de Nicasio Casas, de Alfaro, para Manuel Díaz Torerito y Cayetano Ordóñez, Niño de la Palma. Este tal Cayetano Ordóñez, que igual os suena el nombre y el apellido, es el bisabuelo de Cayetano Rivera, allí donde lo ven. Es decir, él participó en la primera feria oficial en 1924 de Calahorra, y quién sabe si Cayetano este año, en el 2025, pueda torear su última tarde en Calahorra y se cerraría un ciclo de la familia Ordóñez en nuestra ciudad. Y el 2 de septiembre, 2 novillos también de la ganadería de Nicasio Casas de Alfaro,
para el diestro aragonés Antonio Labrador Pinturas, con su diferente cuadrilla, donde después apareció el guardia torero, esos pequeñines toreros valientes que también se enfrentan a las reses bravas, ya sean vacas, novillos o toros, y que por desgracia muchos de ellos quieren quitar porque se ríen de ellos o porque dicen que no es cultura. Bueno, ellos también tienen derecho a ganarse la vida, y si con el espectáculo y la gente acude a ello, creo que tenemos que ser los primeros en apoyarles, porque es arte, es cultura y es tradición. Estamos hablando de 1924. Ahí tienen el primer programa de fiestas con la Plaza de Toros de Calahorra y el primer toro que se lidió, estrafalario. Como pueden observar, la morfología del toro ha cambiado del de antes al de ahora, y abajo tienen ese cartel original de la inauguración de la plaza, con las 3 tardes del 31 de agosto, 1 de septiembre y 2 de septiembre. Siguiendo con la inauguración, el primer abono de la nueva plaza, pues ahí tienen la imagen de los 3 diestros, Joseito de Málaga, que es de los 2 que está ahí, el de la derecha, el de su derecha, Mariano Montes y Fausto Barajas. El 1 de septiembre, ese mano a mano de Manuel Díaz Torerito y Cayetano Ordóñez, como digo, bisabuelo de Cayetano Rivera. Y ese 2 de septiembre, Antonio Labrador Pinturas, y después el toreo cómico de Charlotte y el guardia torero. ¿Vale? Esa fue la primera de abono de Calahorra en esa nueva plaza de toros. Los felices años 20, como pueden observar, la vestimenta de la gente. Ahora la tradición marca ir de blanco, ir de pamplonica, ir de sanferminero. Antiguamente la vestimenta era diferente, casi todo el mundo iba en traje con sus sombreros de copa, las mujeres solían ir antes con mantilla, casi siempre vestidos de grises, negros, blancos, ahora nada de colores. Y bueno, ahí tienen las manolas en el palco, ya también estamos hablando de 1929, toda la década de los 20, donde recordamos que la gente hasta subida por los callejones, cosa que ahora está totalmente prohibido. Bueno, también pues un cartel de aquellos maravillosos años 20, en 1929, con Marcial Lalanda, Vicente Barrera y Jesús Sacristán Fuentes, y las manolas en el palco pues con esas vestimentas de aquella fecha. Otro de los carteles, también de aquella época, Ignacio Sánchez Mejías, que igual los nombres les suenan, Victoriano Guer Valencia II y José García el Algabeño. Y ahí tenemos una imagen de Ignacio Sánchez Mejías, uno de los toreros banderilleros de la época, donde la verdad que marcó ese rito, ¿no?, de que los toreros empezasen a poner banderillas, cosa que muchos hoy en día les gusta, llámese Manuel Escribano, llámese El Fandi, llámese Antonio Ferrera, que hay mucha gente que la suerte del tercio de banderillas les gusta, que sea el propio matador quien las ponga. Yo sinceramente, igual Nacho, si las pone Morante, mejor. Bueno, un poquito más adelante tenemos los mulilleros de 1929, como les decía, todos uniformados, con un respeto a la fiesta, un respeto a la tarde, que probablemente hoy muchas plazas de toros las están empezando a perder. En Calahorra estamos intentando no perderlo, porque la verdad que en los pueblos sí que cada uno va vestido de su casa y bueno, la verdad que queda un poquito feo, ¿no? Y llegamos a los años 30, como hemos dicho, la guerra civil hizo daño en toda España, especialmente a la fiesta de la tauromaquia, ¿no? Y nos dejó sin toros del 36 al 38. Esos 2 años nos quedamos sin toros con los programas de fiestas que tenemos ahí a la vista del año 1935. Toros en Calahorra. La última tarde de toros antes de la guerra civil, pues bueno, ahí estaba el cartel como enorme corrida de toros con un tal Juan Belmonte, que igual lo tienen solo de oídas, un tal Juan Belmonte, Victoriano de la Serna y Corrochano, ¿vale? Es la única actuación de Belmonte en Calahorra y 22 días después se cortó la coleta, así que podemos decir que uno de los grandes del toreo toreó en Calahorra y fue prácticamente su última tarde de toros. De los años 30 poquito más se puede decir, porque de lo malo no hay que acordarse y la guerra civil desde luego no nos hizo bien ni a Calahorra, ni a España, ni a la tauromaquia. Así que pasamos rápidamente a los años 40, de los años 40 a los años 50, ya tienen unas imágenes de toreros que han acudido a Calahorra. La verdad que por Calahorra, yo creo que igual que por Logroño, ha pasado la élite de la tauromaquia, han pasado absolutamente todos. Yo creo que en Calahorra, salvo Roca Rey, actual número 1 del escalafón, cosa que en Logroño sí, pues han pasado todos, menos Curro Romero,
todos los demás han pasado, incluido José Tomás como novillero, y ahí tenemos imágenes pues, de los Bienvenida, de Talavera, Albaicín, los Vázquez, Fermín Rivera, Domingo Ortega, un tal Manuel Rodríguez Manolete, que probablemente no sepan quién es, y Carlos Arruza. Y como ven abajo es Francisco Álvarez y las manolas, porque antes la tradición era sacar a las manolas pues, en los coches de la época al ruedo para que saludase todo el público a las representantes de aquella época en las fiestas de Calahorra, peñas, asociaciones. Aquí las peñas todavía no se habían formado, pero sí que había asociaciones que sacaban a su representante. Y bueno, pues ahí ven a Francisco Álvarez, que era un personaje que desde luego que ha vivido en la Plaza de Toros durante más de 40 años, que ha sido torilero y que bueno, ahora son sus hijos los que siguen junto con otro socio que tenemos aquí con nosotros, con José Mari Gurrea, en los chiqueros, intentando que los toros no sufran ningún daño antes de salir al ruedo. La Plaza de Toros, volvemos a la historia y nos volvemos al presente. Presente va a ser que se va a cubrir la Plaza de Toros para otros actos que no sea solo la tauromaquia, pero es que en el pasado ya se utilizó la Plaza de Toros para otras cosas. Habíamos hablado de esgrima, habíamos hablado del espectáculo circense, pero es que también la Plaza de Toros de Calahorra, como ven ahí en la foto, se utilizó como secadero de tabaco. Por aquel entonces, pues Calahorra fue una de las sedes en su Plaza de Toros para secar el tabaco que después muchos se fumaban esos habanos en los toros o simplemente los cigarrillos en el día a día. Estamos en la época de los 40 y ahí vemos, o a continuación vamos a ver 3 fotografías, las 3 únicas tomadas en el único año que estuvo Manuel Rodríguez Manolete en nuestro coso, un 31 de agosto, día grande de nuestras fiestas, de 1943. Ahí pueden ver cómo estaba la Plaza de Toros, abarrotada, con ese pase de Manolete, y un poquito más adelante está Manolete con Arruza y Manolete en el callejón de Calahorra, ahí en las tablas, esperando su turno para torear. Desde luego que esto es fotografía de historia, pero sobre todo es historia viva, porque la estamos contando aquí, y esto no puede caer en el olvido. Uno de los grandes toreros del pasado y la única aparición que tuvo en Calahorra, pues gracias a los medios de comunicación de aquel entonces, podemos tener estos recuerdos de archivo para poder explicárselo a ustedes, y esta misma charla que la vamos a exponer por toda España para dar a conocer a Calahorra, dar a conocer a La Rioja y sobre todo seguir promocionando la tauromaquia, ¿no? Llega los años 50, la ganadería local Díaz, bueno, pues ya vemos el tipo de toro y ese cuello alto, esa morfología totalmente diferente al toro que tenemos actualmente. Y en el 50, no es cosa de ahora, en el 50 veíamos ya a las primeras mujeres en el ruedo, las primeras valientes, con sus capas, con sus trapos, con sus chaquetas, torear. Quiero decir, que no nos vengan a contar que la tauromaquia es de hombres, que no nos vengan a contar que la tauromaquia las mujeres lo tenían prohibido. La tauromaquia ha sido, es y será de todos. Así que ahí tienen una imagen de los años 50 para que vean que sí que se podía torear. Y llegan las primeras cuadrillas de las peñas. Ahí vemos una cuadrilla de la actual Peña Filis de Calahorra, mientras el cuerpo aguante. Es la peña más antigua de Calahorra y bueno, antes hacían becerradas de las peñas, de cuadrillas, y ahí tenemos una pequeña representación de esa peña, la más antigua, que actualmente tiene 1100 socios, va vestida con el blusón rojo y aparte de ser la más antigua, es la que más socios tiene en Calahorra. Y bueno, también fue partícipe de los primeros actos taurinos desde su creación. Y lo que hemos dicho, la tauromaquia siempre va ligada al folclore, siempre va ligada a los diferentes ámbitos del arte y de la cultura, y ahí vemos a la música. La charanga de la Peña Filis, por aquel entonces, al ser la única peña que había, pues era la que salía al ruedo, daba la vuelta al ruedo antes de que saliesen las manolas, como diciendo: bienvenidos, gracias por venir a la Plaza de Toros, estamos aquí, va a empezar el espectáculo. No solo era la peña, sino que también la banda municipal y el grupo de danzas por aquel entonces era tradición que saltasen al ruedo. Una banda municipal que hoy en día sigue acudiendo a la Plaza de Toros de Calahorra, amenizando esas mejores faenas con pasodobles,
y el grupo de coletores de danzas pues que amenizan la ciudad, especialmente los días grandes como son el 3 de marzo y el 31 de agosto, o en las ofrendas a nuestros santos patronos San Emeterio y San Celedonio. En la Plaza de Toros siempre ha habido diversión, siempre ha habido riesgo y siempre ha habido vacas para los más pequeños. Esto es el futuro, esta es la ilusión, el compromiso con lo que tenemos los clubes taurinos, que no solo sea una charla, un coloquio, una corrida de toros para gente mayor, sino promocionarla para que los más pequeños, sus hijos, sus nietos, sus familiares más pequeños, cuando salgan de esta charla digan qué a gusto hemos estado, cuánto hemos aprendido, te voy a llevar a la Plaza de Toros para que vosotros el día de mañana podáis contarlo a vuestros hijos, ¿no? Esa difusión, esa promoción. Y como ven, pues en los años 50 ya estaban los más pequeños en la Plaza de Toros. Obviamente se ve que es una vaquilla pequeña, que no es un toro. Y una foto histórica que ya no solo eran los pequeños, sino que también los mayores, pues con los carros del campo, con todos los aperos, salían para protegerse de las vacas en la plaza, ¿no? En las capeas posteriores a los encierros. Como hemos dicho, en una corrida de toros, en una plaza de toros, no solo existen los toreros y no solo existe el público, ¿vale? Las manolas era una parte imprescindible. Yo creo que si no iban las manolas a los toros, no era un día grande de toros en la ciudad. Se tenía que ver a las manolas con sus mantillas, con sus mantones y en esos coches antiguos para poder ir a los toros. Y ahí vemos unas imágenes de las manolas de 1958 en Calahorra, con esos coches antiguos. Y un poquito más abajo pasamos de la cuadrilla de manolas a la cuadrilla de los chilindres, que le llamaban en Calahorra, otra parte imprescindible en una corrida de toros, como son los mulilleros. Aquellas personas pues, que se encargan de las mulillas, que son tradición en Calahorra, llevarlas desde la Plaza del Raso, donde hemos visto la imagen de Santiago, donde se hacían las primeras tardes de toros, hasta la Plaza de Toros, y después son los encargados de arrastrar a esos animales muertos para llevarlos al camión del carnicero. Parte imprescindible, sin lugar a dudas, los mulilleros. Y también las charangas, que amenizan las calles en esos desfiles. Ahora mismo en Calahorra contamos con 6 peñas, con sus 6 charangas diferentes. Pues si las charangas llevan 10 músicos cada uno y entre todas las peñas son 2.500 socios, estoy seguro que alguno, con el sonido de la música a sones de pasodobles, nos invita a salir a la calle, nos invita a sumarnos a esa charanga para acudir a la Plaza de Toros. Que nunca nos falte la música, que nunca nos falte las tradiciones. Es decir, la música tiene que ir siempre acompañada de la tauromaquia. Y algunos toreros de por aquel entonces en Calahorra, Diego Puerta, Paco Camino y El Viti. Y hay un desplante un poquito más abajo de Antonio Ordóñez, un 31 de agosto, día grande de 1959. Nombres muy conocidos, sin lugar a duda, los primeros del escalafón que han pasado por nuestra ciudad y por nuestra comunidad. Y así terminamos la década de los 50 para pasar a la década de los 60, donde ven cómo ha cambiado los encierros. Los encierros con esos maderos que ahora mismo meten una vaca o un novillo con esos maderos y ya nos podemos poner todos a salvo, pero a poder ser en un primer piso porque seguramente se nos lleve por delante. Pero bueno, son tradiciones que no se deben perder, son imágenes que están grabadas en el recuerdo gracias a los fotoperiodistas de por aquel entonces, y aquí quiero hacer un guiño a Grábalos, porque por lo que me he enterado se ha recuperado hace 2 años los encierros después de 10 años que no llevasen encierros. Yo lo tengo muy claro, cuando voy a un pueblo, cuando voy a una gran ciudad, lo primero que pregunto es cuándo y dónde es el encierro, cuándo y dónde es la corrida de toros. Y igual que puedo hacer yo, creo que lo podemos hacer el 90% de los mortales que nos vamos a un pueblo en fiestas. Nos guste o no nos guste, si nos gusta para ir, si no nos gusta para poder aparcar, si no nos gusta para irnos al bar cuanto antes. ¿Cuándo y dónde es el encierro? ¿Cuándo y dónde es la corrida de toros? Pues ahí está, que a pesar de esos maderos, en 1960 había encierros y en Grábalos, gracias a Dios, se ha recuperado la tradición de la calle de encierros porque se verá más gente en la calle, poquito a poquito, después de 10 años que hay que ir poquito a poquito, esto es como todo, y el día de mañana, pues que no se pierdan esas tradiciones, que siga habiendo encierros, porque es bueno, es rico para un pueblo, el bar seguro que se llena, la gente seguro que acude y por lo menos Grábalos, al igual que pueda ser Logroño, al igual que puede ser Calahorra, se sitúa en el mapa de la tauromaquia.
Seguimos un poquito más adelante pues con esas imágenes, ¿no? En la Plaza de Toros de Calahorra, la entrada por la Puerta Grande, que es exactamente la misma que hemos visto antes, al final de los años 60 y a primera década de los 70, pues cómo estaba la gente abarrotada esperando ese encierro en la Plaza de Toros de Calahorra. Un poquito más abajo es el encierro en la misma calle, en la glorieta de Bebricio. Para que se hagan una idea, la glorieta de Bebricio es lo que ahora es la glorieta del Ayuntamiento en Calahorra, pues cómo ha cambiado la ciudad desde 1955, que es esa foto, cómo ha cambiado los animales, cómo ha cambiado la gente y cómo ha cambiado sobre todo esos maderos que protegían a la gente. Y llegamos a uno de los toreros que ha dado La Rioja, que ha dado Calahorra, Víctor Ruiz de la Torre, el Satélite. No ha sido el primer torero riojano. El primer torero riojano fue Antonio León, que lo tenemos en ese cartel, de Arnedo, pero después aparecieron los hermanos de la Torre, Ruiz de la Torre, de Calahorra, y ahí vemos el cartel donde se presentaba Víctor Ruiz de la Torre, el Satélite, como novillero. Era con Antonio León y con Manuel Iglesias el Califa. Una plaza de toros de Calahorra y un lunes 18 de julio de 1960, o sea, fuera de todas fiestas patronales. Ahí vemos el paseillo, ahí tenemos por ese orden que ven ustedes al Satélite, Luis Ortega el Gladiador y Julio Molina el Algabeño, un 29 de abril de 1962. Otra tarde fuera de las fiestas de Calahorra, recordamos que eran en marzo y que eran en agosto, es decir, que antes o ibas a los toros o te quedabas en casa. Un poquito más abajo podemos encontrar la alternativa del Satélite ya como matador de toros en otra fecha fuera de las fiestas patronales, ni de marzo ni de agosto, un 31 de julio de 1966. Ese año tomó la alternativa, cortó 2 orejas y el rabo a un toro de Vitorino Martín Andrés, padre, y se retiró cortándose la coleta. Porque tomó la alternativa como novillero. Estuvo 8 años sin torear, tomó la alternativa como torero, le cortó 2 orejas y un rabo a un toro de Vitorino y dijo: yo ya he hecho lo máximo que he podido hacer. Cortar todos los trofeos en mi ciudad y el día de mi alternativa. Ahora cojo y me corto la coleta. Y un poquito más abajo tenemos el cartel oficial de aquella tarde, 31 de julio de 1966, primera vez y única que ha lidiado toros Vitorino Martín Andrés en Calahorra, su hijo todavía no ha lidiado, y con un cartel de riojanos: Antonio León de Arnedo, Vicente Punzón de Alfaro y Víctor Ruiz de la Torre, el Satélite, que tomó la alternativa, cortó 2 orejas y rabo y se le cortó la coleta después. Aquellos años donde ahí podemos ver también una imagen de las manolas que iban ya con sus mantillas a los toros en 1968, y ahí podemos encontrar a la primera reina de las fiestas, a Blanquita Gutiérrez, que es la que va de copiloto con el mantón blanco, y todas las demás pues es el resto de manolas de otras asociaciones que la acompañaban a los toros. Fíjese la importancia que ha tenido la tauromaquia en España, la importancia de Calahorra, que hasta en la Lotería Nacional fue grabado ese Juan Apiñániz con su mítico salto de la garrocha. Juan Apiñániz, torero calagurritano, mejor dicho, subalterno calagurritano, porque no llegó a ser torero, haciendo su salto de la garrocha, que fue grabado por Francisco de Goya, pues también en aquella papeleta, en aquel cupón de 1000 pesetas de la Lotería Nacional. Un poquito más adelante, ya entramos en los años 70, esta es la Plaza de Toros de Calahorra. Como pueden observar, alrededor pues no había más que campo, todo lo que ha crecido en estos 55 años la Plaza de Toros. Y aquí encontramos, yo creo que uno de los momentos que ha marcado la historia en Calahorra, una pedazo de bronca, un 31 de agosto, día grande de nuestras fiestas del 73, toreando José Fuentes, Paquirri y Pedro Moya. La gente se echó literalmente al ruedo porque los toros no hacían más que caerse, no tenían fondo, los toreros no podían con ellos porque estaban todo el rato en el suelo, y la gente, después de abroncar, después de pitar, decidió echarse al ruedo, y como pueden observar, la Guardia Civil con sus tricornios saltando al ruedo para disolver absolutamente toda la pelea, incluso pegando tiros al aire para que los humos se calmasen. Yo creo que ha sido el momento
más duro, por decirlo así, que se ha vivido en la Plaza de Toros de Calahorra, el más tenso, junto con uno que se vivió relativamente hace poco, con una suspensión de la corrida de toros también de un 31 de agosto, creo recordar que fue en el 2017, con Juan José Padilla, con el Barea y con el Fandi. El día de antes cayó un diluvio universal y una peña decidió realizar una actividad dentro de la Plaza de Toros con hinchables, no retiró los hinchables, se quedó todo encharcado en la Plaza de Toros y vino Juan José Padilla como director de Lidia y dijo que él no toreaba, pero yo creo que él no toreaba porque vio lo que había en los chiqueros y decidió echarse para atrás con 3/4 de la plaza llena. Y bueno, a pesar de que el Barea, como tercera espada, quiso torear los 6 toros, le dijo que el jefe de Lidia era Padilla y que ahí no se toreaba. Son los 2 momentos más tensos que ha habido en Calahorra, pero en esta del 2017 sin llegar a las manos como en esta que hemos visto anteriormente. Festival Pro Asilo. Volvemos a la historia, volvemos al presente. No ha sido el único festival, el del 12 de octubre, que se ha hecho en Calahorra, sino que en 1978 ya se hizo un festival Pro Asilo. Por cierto, dio pérdidas. Ningún festival en Calahorra ha dado ganancias, excepto el 12 de octubre. Entonces ahí podemos ver en 1978 al Me Planto haciendo el paseillo en la Operación Abuelo, que se denominó. Y bueno, como digo, pues no fue un festival recordado por sus ganancias porque obtuvo pérdidas. Y unas imágenes de aquel día del festival, incluyendo a la Guardia Civil vestida de verde y con el tricornio, no como ahora vestidos de calle y que no imponen nada. Así que después nos encontramos en el ruedo a toreros y subalternos que pueden hacer lo que quieran, que son las propias cuadrillas las que piden las orejas saltándose el reglamento y haciendo lo que quieran porque no hay ninguna ley y no imponen absolutamente nada desde el callejón, cosa que deberíamos de recuperar bajo mi humilde opinión. Seguimos a la década de los 70 y ahí vemos una entrañable Felicidad Alcalde, más conocida como la Feli. Esta sí que imponía, y no la Guardia Civil. Esta sí que imponía. Allá iban a torear los toreros y tenían que pasar todos por la Feli. Si la Feli no te daba las buenas tardes, problemas. Así que ha sido la conserje de la Plaza de Toros de Calahorra, ya falleció. Ella vivía allí, en la plaza. Estaba todo impoluto, no había ni una mancha, estaba todo recogido, la plaza bien pintada, todos en su sitio. Una mujer, pues como lo que hay que tener para estar en una plaza de toros y que todo salga en condiciones. Y aquí algunos de los nombres de por aquella fecha, de los años 70, Curro Girón, Paco Camino, Raúl Aranda, Fermín Murillo, Paquirri, José María Manzanares padre, Palomo Linares y el salamantino Julio Robles. Como pueden observar, pues la creen de la creen, lo primero del escalafón de aquellos años. 1980-1990, década de los 80, volvemos al pasado para rememorar el presente. Se va a cubrir la plaza para poder hacer otros actos que no sean de tauromaquia. En el 80 también teníamos otro tipo de espectáculos en una plaza de toros, como pueden ver el deporte rural vasco, pues tanto de levantamiento de piedras como de corte de troncos, cosas que se han hecho en la plaza de toros de Calahorra y acompañado por las peñas locales. Un poquito más abajo, el 21 de agosto del 82, año del bimilenario, concierto lleno de No hay billetes, tanto de Paco de Lucía y Chema Purón. Por lo que me han contado, porque no había nacido yo por aquel entonces, Paco de Lucía por la mañana estaba prácticamente suspendido aquel concierto, de la tremenda tromba de agua que había caído. Bueno, pues entre la Feli, el Parque de Servicios del Ayuntamiento de Calahorra y todos los que arrimaron el hombro achicaron agua, prepararon la plaza y, como pueden observar, pues ahí sí estaba la plaza en el concierto de Paco de Lucía, sin lugar a duda el más grande, si no uno de los más grandes con la guitarra de España. Y llegamos a 1983 con el primer trofeo Ciudad de Calahorra. Como pueden observar en el trofeo ya hay una imagen de un toro, ¿vale? Era la antigua moneda de Calagurris Násica Iulia, la ciudad romana de Calahorra, y ahí vemos a una jovencísima María Antonia San Felipe, que era alcaldesa por aquel entonces de la ciudad y la que fue la alcaldesa más joven de España en aquel tiempo, entregándole ese trofeo del excelentísimo Ayuntamiento de Calahorra a un jovencísimo Gillo, que también pisó la Plaza de Toros de Calahorra y del cual hablaremos ahora enseguidita del Gillo, porque falleció al día siguiente de torear su último toro y el último toro lo toreó en Calahorra.
cabeza de toro, que por cierto está en Calahorra, también guardada. Otro de los momentos más especiales de una corrida de toros siempre ha sido el patio de cuadrillas, siempre ha sido la gente como ustedes, como nosotros, que queremos ir a hacernos fotos con el famoso, con el torero, porque sabemos que hoy ha entrado, pero no sabemos cómo va a salir de la plaza. Y un tío que se enfrenta a un toro, desde luego, es digno de reconocerle y desde luego de guardarlo en la memoria, en este caso, con los móviles, con las cámaras fotográficas, y por aquel entonces pues ya se encontraba así el patio de cuadrillas de Calahorra, donde los calagurritanos y gente de alrededor acudía antes de un festejo taurino. Parte imprescindible, por no decir la más imprescindible de un festejo taurino, el médico. Ahí vemos a un jovencísimo Antonio Domínguez, médico durante más de 40 años de la Plaza de Toros de Calahorra, operando un 2 de septiembre de 1984, ni más ni menos que a José Antonio Campuzano, de una herida con una cornada de muerte. Fue salvado en la Plaza de Toros de Calahorra y trasladado a la antigua policlínica, y ahí vemos la imagen, pues que desde luego hay que agradecer al medio Eco del Cidacos, que aquel entonces pudiese entrar a esa enfermería, que ya ven el cabezal de la Plaza de Toros, si se puede poner por favor el cabezal de la cama, ¿no? Cómo ha cambiado todo, obviamente ahora no está así, pero era un milagro que en 1984 con una cornada en la femoral en Calahorra se pudiese salvar la vida, y se le salvó, gracias a Antonio Domínguez, que en paz descanse. Un poquito más abajo, pues la imagen de los facultativos de por aquel entonces. Ahí está don Vitorino Imaz con otros facultativos de la plaza. Vitorino Imaz fue el primer presidente también del Club Taurino de Calahorra, un club taurino que se creó en 1963, un 3 de noviembre, de la mano de Juan José Ochoa y de Pepe Gil, pero que el primer presidente recayó, ¿no?, en Vitorino Imaz. Estamos en los 80 y ahí vemos en 1985 la creación de la Escuela Taurina de Calahorra, una escuela taurina que después dio sus frutos, y donde ahí vemos Antoñete, ese mítico pelo blanco, con el fundador de esa escuela taurina, Miguel Arceiz, que fue presidente del Club Taurino desde 1984 hasta 1992 y es el padre de la actual alcaldesa de Calahorra, de Mónica Arceiz. Así que nos viene de historia la tauromaquia para seguir contando con esta nueva alcaldesa pues la tauromaquia pues a través de esta remodelación que va a hacer. Y ahí están los frutos de esa escuela taurina en Calahorra. Y ahí pueden ver por orden a Curro Lamana, que fue el director de esa escuela taurina, a José Antonio Pérez Vitoria, que es el de atrás, a Víctor García, el Víctor, actual banderillero en las filas de Diego Urdiales, que es el pequeñito de adelante, Pedro Carra, que es el otro alto que está al lado de una chica, que es una aficionada, el Barea, el otro torero de Calahorra, y la Feli, la señora, la conserje, que habíamos dicho que si no le dábamos las buenas tardes no había corrida de toros. Un poquito más de historia, para que sea lo importante de la tauromaquia en La Rioja. Ahí vemos por orden a Gallito de Alfaro, a Pedro Carra, a un jovencísimo el Víctor, Juan José Ochoa, uno de los fundadores del Club Taurino de Calahorra, José Antonio Pérez Vitoria y a un pequeño joven Diego Urdiales, por aquel entonces acartelado como Diego de Arnedo en los carteles, y que también salió de la Escuela Taurina de Calahorra, por la rivalidad que dicen de Arnedo y Calahorra, quiero decir, pues para que vean que hasta los toreros más importantes de Arnedo salen de la Escuela Taurina de Calahorra, como es el actual Diego Urdiales. Y esa foto, que no sé qué ha pasado ahí, pero bueno, les explico, estaría José Antonio Pérez Vitoria, estaría el Barea, Curro Lamana como director de esa escuela, un pequeño Víctor García del Víctor y Pedro Carra. Esta imagen ha pasado para la historia, quitando al Barea, porque este 12 de octubre lo estuvimos también en la Plaza de Toros de Calahorra con ese festival benéfico. Toreó Vitoria, toreó el Víctor, toreó Pedro Carra, se le hizo un homenaje a Curro Lamana y después pues veremos imágenes de aquel día. Pasamos un poquito y aquí tenemos al niño de la capea vestido de azul y oro, María José López, que fue una de las reinas de 1985, y un tal Gillo, el día antes de que falleciese en el patio de cuadrillas de Calahorra, un 29 de agosto de 1985, vestido de nazareno y oro,
Para mí, sin lugar a dudas, uno de los trajes más bonitos o que mejor visten en una plaza de toros. Ahí tenemos la imagen el día anterior a su muerte. Y algunos de los toreros de esa época de los 80, como Dámaso González, Vicente Ruiz el Soro, Tomás Campuzano, José Antonio Campuzano, Espartaco, Curro Durán, Paco Ojeda y Luis Francisco Esplá. Casi nada, lo mejor de lo mejor. Por aquellos años, gente importante en las plazas de toros, gente importante e imprescindible, porque todo el mundo es necesario en una corrida de toros. Ahí vemos los alguacilillos, que recordemos que sin alguacilillos no debería de empezar una corrida de toros, a pesar de que en Arnedo el año pasado hubo una novillada sin alguacilillos. Son los que abren la puerta, son los que hacen el despeje de plaza, son los que tienen que dar fe de que está el ruedo totalmente limpio para la práctica del toreo. Como vemos a su derecha, los gaiteros, que siempre amenizaban las calles, tanto desde por la mañana con las dianas, acompañando a los gigantes y cabezudos, y también en los festejos taurinos, la banda de música, los mulilleros y las charangas. Gente que hacía el desfile, al igual que ahora, desde la Plaza del Raso hasta la Plaza de Toros actual. Y continuamos con ellos, con los pequeños que nos dan el espectáculo, que muchos se lo tomarán a risa, pero que volvemos a lo mismo, que es arte, que es cultura, que es tradición y que sobre todo es el pan de cada día de esta gente que se jugaba el tipo, ya sea a pie, ya sea en moto, ya sea en triciclos, daban el espectáculo, amaban la tauromaquia y sobre todo hacían de disfrutar a esa parte del público que acudía a verlos. Así que sí a los niños toreros, sí al bombero torero, y que el que se oponga, que no vaya, que es un espectáculo pagado. Y ahí vemos imágenes de empresarios como por ejemplo Justo Ojeda con Tomás Campuzano y Florencio Erce, el panadero de Calahorra, de La Tahona Mi Pan, no sé si la conocerán, de Calahorra. Digo La Tahona porque por ahí veo a gente que ha trabajado en panaderías. Bueno, Florencio Erce con Tomás Campuzano y Justo Ojeda. Después también vemos a Manolo Martín con su padre, la familia Chopera, sobre todo muy conocida en Logroño. Y abajo, pues Justo Ojeda con la comisión de Peñas y Florencio Erce de aquel entonces, de 1984. Empezaba la época dorada de Calahorra. Empezó del 84 al 94, fueron los 10 años gloriosos de la tauromaquia en Calahorra, yo creo que en toda España y en La Rioja, pero especialmente en Calahorra. Y ahí ya empezamos a nombrar al Club Taurino de Calahorra, que se fundó un 9 de noviembre de 1963 con esas figuras de Juan José Ochoa y Pepe Gil, que fueron los artífices, pero tomando su primera presidencia Vitorino Imaz, que está abajo, con las manolas de aquel entonces, en 1965, antes de un festival benéfico. El Club Taurino de Calahorra ha contado hasta la actualidad con 12 presidentes, ha sacado 39 reinas, 39 representantes. Y digo 39 y no 63, 64, todos los años que lleva el Club Taurino. Incluso hay gente que saca 2 por año, porque también saca chicos, porque ahora se ha puesto de moda sacar el rey y la reina, porque hubo 14 años que se dejaron de sacar representantes del club. Se decidió desde el Club Taurino por aquel entonces dejar de sacar representante y este año, 2024, desde la actual Junta Directiva se decidió recuperar esa tradición, de recuperar la imagen, la manola de aquel entonces, la reina actual, para continuar con esas tradiciones de recuperar la reina. Han sido 39, 6 de ellas han sido reina de las fiestas y 12 han sido los presidentes desde su fundación del Club Taurino de Calahorra. Ahí estamos en una imagen en 1990 de una misa que se celebró del Club Taurino en la Plaza de Toros y en el 1963, como he dicho, se fundó, con lo cual en 2023 cumplió ese 60 aniversario. Esa es la imagen de nuestro logo del 60 aniversario que fue sacado en un sello a nivel nacional también por correos, pues con ese 6 y el logo del Club Taurino y ese 0 que emula al ruedo de la Plaza de Toros. Y fue un año importante el 2023, porque no sé si lo conoceréis, ese que está en imagen, es un tal Miguel García y un servidor que les está hablando, que fue el encargado como presidente de esta asociación de recibir el máximo galardón a nivel local que se puede entregar a una persona o a una asociación.
se nos nombró Calagurritanos de Honor al Club Taurino de Calahorra, pues por esa promoción, por esa difusión y por esa ilusión y ese compromiso con la ciudad de seguir creando actos, difundiendo pues la cultura de la ciudad de Calahorra y especialmente de la tauromaquia, aparte de 60 años ininterrumpidos de Club Taurino. Un Club Taurino que en el 2018, año en el que entró la actual Junta Directiva, se presentó en una asamblea de disolución. Quiero decir, también pasamos por momentos malos. Con 105 socios se presentó la disolución del club, si no se presentaba nadie. Y bueno, como en términos taurinos se dice, decidimos echar la pata adelante 10 personas, con un presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero y 6 vocales. Y actualmente podemos contar con 333 socios, es decir, hemos triplicado en socios con 2 años de pandemia y con 36 actos y 7 viajes a lo largo del año, incluyendo también pues, un anuario que sacamos con todos nuestros actos, la recuperación de la figura de la reina. Por primera vez hemos sacado charanga que acompaña a la reina en el Día del Chupinazo, y con personalidades del mundo del toro y periodístico, político e incluso de la familia real que nos han podido acompañar a lo largo de este 2024. Retomamos un poquito donde íbamos de la Plaza de Toros y esa década de los 90 a los 2000, donde toman la alternativa esos toreros de Calahorra salidos de la propia escuela taurina. Pedro Carra, un 29 de agosto de 1992, Antonio Pérez Vitoria, un 30 de agosto de 1994, Víctor García el Víctor, un 27 de agosto de 1996, y José Ignacio Barea González, que no tenemos fecha exactamente porque no hemos encontrado absolutamente nada, a pesar de que es reciente, historia reciente, de cuándo fue su alternativa. Dicen las malas lenguas, o las buenas, que no llegó a tomar la alternativa como torero, pero sí que fue uno de los novilleros punteros de Calahorra en la década de los 90. Y también contábamos con un gran subalterno, Javier Gil Abad, y con la figura del maestro Diego Urdiales. Esa foto es un 15 de agosto de 1999 en la Plaza de Toros de las Ventas, por aquel, en un 15 de agosto que había toros. Recordemos que Diego Urdiales pues, también salió de la Escuela Taurina de Calahorra. Más imágenes que ya estamos en la parte más moderna. Ahí vemos la cuadrilla de la Peña Calagurritana en 1990, que decidió hacer el desfile a la plaza. Eso que ven al fondo es la iglesia de Santiago. Recordemos que habíamos hablado de que se hacían los primeros festejos taurinos en esa plaza. Y ahí vemos a la Peña Calagurritana, que un día decidió dar alarde a la tauromaquia vistiéndose de toreros goyescos para ir a la feria de 1990. Un poquito más abajo, ya en el ruedo, las reinas de aquel entonces, de 1998, con la calesa, y como pueden observar, la imagen de la Plaza de Toros con un prácticamente lleno, que Dios quiera, ojalá veamos otra vez así. Porque la verdad que la década de los 90 fue la última gran década de la tauromaquia en Calahorra. Y por hablar de toreros, algunos de los toreros como César Rincón, Morenito de Maracay, Julio Aparicio, José Miguel Arroyo Delgado, Joselito, Diego Urdiales, Enrique Ponce, Emilio Muñoz y el Litri. Casi nada con lo que acabamos de comentar también. Volvemos al pasado para recordar que en el presente tenemos una plaza de toros en proyecto para cubrir, para poder albergar otro tipo de espectáculos que no sea el taurino. Volvemos al pasado para recordar que en Calahorra ya se hicieron otro tipo de conciertos, como por ejemplo el último de la fila, Héroes del Silencio, Junco, Cacho, el Festival de Música Celta, un poquito más abajo, ahí están todas las entradas, el grupo La Unión, Barón Rojo, un macroconcierto con los Manolo, Revancha y Barricada, y ahí tienen una de las entradas de la Caja de Pandora que dio pérdidas, sorprendentemente siendo uno de los grupos punteros de España, y con el sorteo de un coche. Estamos hablando de un sábado 25 de mayo de 2002, primer año del euro. Ya había entrado el euro, encontrábamos que dentro de la entrada, que ya pone el precio de la entrada, eran 10 euros con la tarjeta joven, 12 más 1, soy supersticioso, perdón, en venta anticipada, 16 en taquilla, y con 2 euros entraba el sorteo de un Ford, que por cierto amarillo, yo creo que por eso se suspendió, porque el amarillo en los toros tiene que estar prohibido. ¿Qué dio la casualidad? ¿Por qué dio pérdidas? Porque ese 22 de mayo, una tal Rosa López, Rosa de España, representaba a España en Eurovisión. Por lo tanto, todo Calahorra
se quedó en casa viendo a Rosa López, viendo cómo nos representaba España en Eurovisión, y por eso dio pérdidas ese concierto de la Caja de Pandora. Son anécdotas de Calahorra, que no todo ha sido bueno, sino que también ha habido alguna desgracia por ahí. Volvemos a recuperar la importancia de la tauromaquia a nivel nacional y volvemos, al igual que habíamos visto el cupón de la Lotería Nacional en pesetas, ya la tenemos en euro, me parece, no, también en pesetas, con un valor de 600 pesetas por el 75 aniversario de la Plaza de Toros, es decir, en 1999. Así que, bueno, también pasamos a la historia con ese logo del Club Taurino que por primera vez pues estaba en las papeletas a todo España. Personalidades que nos han acompañado a lo largo de estos años, tanto críticos taurinos como personalidades del mundo, ¿no? Como Antonio Chenel Antoñete, Manolo Molés, Maribí Romero y el gran crítico Alfonso Navalón. Y algunos reporteros dibujantes como Pepe Raiz, pues con sus dibujos que ilustraban las parodias, los cómicos y algunos cuadros, incluso formando parte de la historia del Club Taurino con diferentes fotos en nuestros libros anuarios. La importancia de una corrida de toros, lo que hemos dicho antes, es el personal de plaza. Sin la labor de todos ellos, tampoco podría haber plaza de toros. O sea, recordemos que la tauromaquia no solo son 3 matadores con sus cuadrillas, sino que engloba mucha gente, de ahí la cantidad de dinero que se mueve la tauromaquia, el IVA que repercute, la seguridad social, y que, nos guste o no nos guste, es el evento cultural que más dinero recauda. La tauromaquia, por encima del cine, por encima del teatro, a pesar de que haya alguien que nos quiera quitar el Premio Nacional de Tauromaquia y a pesar de que haya alguien que no nos quieran dar las mismas condiciones ni las mismas subvenciones como le dan al cine o al teatro. Personal de plaza, como son esos areneros, si la labor de ellos en los arrastres de toros para dejar el ruedo en condiciones y que pueda torear el siguiente actuante, nada sería posible. El que pinta las rayas para seguir ese protocolo, sobre todo en el tercio de pullas y en el tercio de picadores, los monosabios ayudando a los caballos en caso de que haya problemas y cuando el picador se vaya al suelo, ya que con su armadura que lleva es más difícil su movilidad. Y bueno, también tenemos ahí al que vende las almohadillas para nuestra comodidad, porque todos queremos estar cómodos y sobre todo en la Plaza de Toros de Calahorra, que es realmente incómoda, menos mal que ahora la vamos a cambiar. Y bueno, va a ser otra cosa. Los taquilleros, que incluso son los propios empresarios, esos 2 chicos que tenemos ahí, son los empresarios de 2023 en la Plaza de Toros de Calahorra, que hicieron también de taquilleros para dar ese servicio a la ciudadanía. Los acomodadores y sobre todo el que para mí es imprescindible y el que nunca debe faltar, que es el médico de una plaza de toros para todo lo que pueda pasar. Seguimos un poquito más adelante y hemos hablado antes, los torileros. Es la parte que no se ve de una plaza de toros, son los encargados de que desde que llegan los toros, no el mismo día de la corrida, de tratar con delicadeza al toro, que no embista contra una pared, que no embista contra una puerta, que no se peguen entre ellos, echarles de comer, echarles de beber, que no pase absolutamente nada. El día del enchiqueramiento, que no se golpeen con las puertas, que todo vaya con normalidad para que no se pueda romper un pitón. Bueno, pues ahí tenemos a la familia Álvarez, ¿no? Paco Álvarez, que en paz descanse, que ha sido el torilero por excelencia de Calahorra y el encargado de corrales. Ahora tenemos por ahí atrás también al encargado de corrales, que lleva 40 años, José Mari Gurrea, que también lo tenemos en la Junta del Club Taurino. Y sus hijos, Manu y Francisco Javier, que le acompañan en esa fotografía, que siguen el legado de su padre. Un poco imágenes de por aquel entonces. Ahí vemos a un jovencísimo Luis Lorente recogiendo las llaves como alguacilillo, es el chico del pantalón blanco, y después, vestido de negro entero, su hijo Sergio es el que le va a seguir, porque desgraciadamente también falleció hace poco y muy joven. Así que son familias taurinas que van pasando tradiciones de padres a hijos. Los aficionados, siempre el alma de la fiesta, son los que pagan la entrada y son los que tienen el derecho y el deber de criticar lo que no les guste. ¿Vale? Que nos quitan una corrida, criticaremos. Que nos suben el precio de las entradas, criticaremos. Que no nos gusta porque el comportamiento de los toros, saltaremos al ruedo y que venga la Guardia Civil. Pero somos los que pagamos la entrada y los que tenemos el derecho a poder criticar, aplaudir, pero sobre todo de apoyar a la fiesta. Bueno, pues son imágenes de aquellos entonces.
Y llegamos ya al siglo XXI, los años de los 2000 al 2010. No solo ha habido toreros en Calahorra, también hemos tenido rejoneadores. Ahí encontramos a Domingo Domínguez Chomín, es el padre actual de Sergio Domínguez, el rejoneador actual que sigue en activo. Ha pasado también Fermín Bórquez, no es calagurritano, pero ha pasado mucho tiempo en Calahorra. Pedro Javier Ciordia, también calagurritano, que toreó la última vez este 12 de octubre en el Festival Taurino, después de 14 años retirado. Y la gran figura del mundo del rejoneo que se acaba de retirar este año, Pablo Hermoso de Mendoza, que lo hemos visto en Calahorra año sí y año también. Y ahora podremos disfrutar de su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza. A pesar de los rejoneadores, también hemos tenido una década de toreros de bastante relumbrón y que yo creo que a partir de ahora ya conocemos todos seguro. Finito de Córdoba, Morante, Juan José Padilla, Jesulín de Ubrique, Francisco Rivera, el Fandi, Pepi Liria, el Juli, el Cordobés, César Jiménez, Miguel Ángel Pereira y Miguel Avellán. De aquí hay algunos retirados como Padilla, Jesulín de Ubrique, Francisco Rivera. Miguel Avellán está retirado, pero es el actual director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. El Juli se acaba de retirar, el Cordobés está retirado y César Jiménez está retirado, pero vuelve a torear en una de las corridas de este año que está anunciada. Lo que pasa es que no me acuerdo qué localidad era, pero vuelve a torear para una causa benéfica. Plaza de toros con festejos populares o festejos menores que siguen en la actualidad. Ya se empezaron a crear en el 2010 ese Grand Prix de las Peñas, 6 peñas más el Club Taurino. Antes hacía el Grand Prix por cuadrillas, es decir, la mejor forma de pasarte un rato divertido acudiendo a una plaza de toros y sobre todo difundiéndoselo a la gente joven. Porque nos guste o no nos guste el Grand Prix, las cuadrillas, que voy a ver a mi amigo, a ver si le pilla, a ver si no sé qué, a la plaza de toros. Y pagando una entrada. ¿Para qué? Para un festejo popular o un festejo menor, como es el Grand Prix o como es el concurso de recortadores con sus propias capeas después de los encierros en esas imágenes de Calahorra. Ha habido más cosas, aparte de festejos populares, también ha habido otro tipo de festejos, como son espectáculos ecuestres con exhibiciones. Ha habido los perros policía de la Policía Nacional y después en otras plazas como la de Marbella o como la de Murcia ha habido incluso hasta desfiles de Misses y Misters y las motos saltarinas, así que la Plaza de Toros siempre es un buen sitio para hacer cualquier tipo de evento. Pero recordad que cuando vamos a una plaza de toros lo pone bien claro, plaza de toros, es decir, lo importante, el toro. No vamos a una plaza de toreros o no vamos a un centro cultural, vamos a una plaza de toros. Lo primero es el toro y después lo que venga. Y después encontramos que en la Plaza de Toros de Calahorra se hizo la foto oficial de la Banda Municipal de Música con más de 150 años de historia ya en la actualidad. Y bueno, es una de las partes imprescindibles porque nuestra banda de música en el 2018 se quedó tercera en el concurso de bandas de Europa. Y bueno, la verdad que hay que agradecer su labor poniendo esos sones musicales de pasodobles en la Plaza de Toros y en nuestros actos del Club Taurino cuando hacemos conciertos de pasodobles junto con ellos. Dos fechas muy importantes para Calahorra, el 2014 y el 2020. El 2014 se inician los trámites de expediente para declarar la tauromaquia como interés cultural local, la tauromaquia junto con la Plaza de Toros de Calahorra, y en el 2020 se declara oficialmente bien de interés cultural local y lo que es la actual Plaza de Toros patrimonio histórico, con lo cual no se puede derribar, salvo peligro de derrumbe, y por eso van a empezar las obras este 2025, para no tirar esa Plaza de Toros y mantener lo que es la fachada, mantener esos 100 años de historia vivos. Algunos de los matadores de esa década, 14 años hasta el 2024, pues el rejoneador Ruy Fernández y después Iván Fandiño, que desgraciadamente pues está fallecido, David Mora, Víctor Barrio, que desgraciadamente también lo mató un toro con una cornada en el pulmón en Teruel, el jovencísimo Alberto Donaire, futuro de la tauromaquia en Calahorra, que deseamos que se recupere en condiciones de esa última cornada en Valencia, Conchi Ríos, Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque, Álvaro Lorenzo y Cayetano Rivera. Son toreros pues que ya conocemos todos, incluso Daniel Luque y Álvaro Lorenzo
son los ganadores de nuestro trofeo Coliflor de Plata en el año 2024 y 2023, respectivamente. Un trofeo, el Coliflor de Plata, que como su propio nombre indica, es un toro comiéndose una coliflor, todo ello de plata, no bañado en plata, sino de plata, valorado en 3.800 euros. Y dirán, ¿por qué se come el toro una coliflor? Bueno, pues porque la coliflor es el sello de Calahorra, es la IPG, Índice de Protección Geográfica, nuestro producto, la coliflor, y bueno, queríamos hacer una reseña también a nuestro producto local. Y desgraciadamente pues llegó la pandemia, al igual que la guerra civil, fueron los 2 años, aquel 2020 y 2021, que no hubo toros en Calahorra y bueno, pues imágenes de ese torero como es Antonio Ferrera toreando con mascarilla y las largas colas en la fachada de las ventas de Madrid para la gente cuando era obligatorio todavía llevar mascarillas. Como hemos dicho que de lo malo no íbamos a hablar, vamos a correr un velo y vamos a seguir avanzando para hablar de personas que han trabajado por y para la Plaza de Toros de Calahorra. Unos más, otros menos, otros a favor, otros en contra, pero su obligación como alcaldes de la ciudad de Calahorra era trabajar y proteger un edificio público que le había comprado el pueblo. Ahí pueden ver las imágenes que hemos podido encontrar de los alcaldes de Calahorra desde 1923, que fue cuando ya empezaron los trámites de esa nueva Plaza de Toros, hasta llegar a la actualidad con la actual alcaldesa Mónica Arceiz, del 2023, pues hasta lo que Dios quiera. Son personas que han trabajado por la Plaza de Toros y que les guste más o les guste menos, 100 años después podemos seguir hablando de que la Plaza de Toros de Calahorra está en pie. Y llegamos a la que es sin duda la corrida del centenario de la Plaza de Toros de Calahorra. Recordamos en la historia que Calahorra no solo ha vivido tardes de toros durante sus fiestas patronales, ha habido festivales benéficos, ha habido corridas de toros, pues queríamos recordar la historia para sacar del centenario una corrida extraordinaria como era un 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y con un cartel que tengo que agradecer a Iván, un compañero socio del Club Taurino, que también formó parte de la historia porque fue el cartel diseñado por él, con la imagen de los toreros y rejoneadores de Calahorra y bueno, pues con ese logo del escudo de Calahorra, la imagen de 1924 de la Plaza de Toros y sus aledaños por detrás y con el logo del Club Taurino de Calahorra y del excelentísimo ayuntamiento. Un cartel, sin lugar a dudas, para la historia, porque se juntaron por primera vez, y probablemente me atrevería a decir que la última, Pedro Javier Ciordia, Sergio Domínguez, Pedro Carra, Víctor García del Víctor, José Antonio Pérez Vitoria, y actuó también por colleras, es decir, compartiendo toro Domingo Domínguez, Chomín, padre de Sergio Domínguez, junto con él. El que no pudo actuar fue Alberto Donaire porque fue cogido un 6 de octubre en Valencia y esto fue un 12 de octubre, con lo cual no pudo acompañarnos. Festival benéfico, 2022 entradas vendidas en Calahorra, lloviendo por la mañana, un frío que probablemente era lo que se esperaba, un 12 de octubre. Nos aguantó el tiempo, a beneficio del cáncer. 47 empresas patrocinadoras, 30 personas que trabajaron ese día entre acomodadores, mulilleros, personal de plaza, corraleros y que no cobraron un solo euro. Un servidor que se puso a la cabeza para tampoco cobrar un solo euro. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Con llevar la tradición de la tauromaquia de Calahorra de aquel entonces, de aquella escuela taurina, a la actualidad, al centenario de la plaza. Y si aún encima tenemos que decir que damos 19.094 con 87 euros al cáncer, yo creo que la labor y el trabajo está más que servido. Una fecha histórica que empezó, si pueden seguir para abajo, con una presentación en la misma Plaza de Toros, donde acudieron todos los integrantes de esa corrida de toros y la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, junto con la alcaldesa y la concejal de festejos. Y esta es la foto para la historia con Chomín, Víctor García del Víctor, Pedro Carra, José Antonio Pérez Vitoria, Pedro Javier Ciordia y Sergio Domínguez, los actuantes de aquella tarde. Chomín toreó con 186 puntos en el estómago, porque estaba operado. Víctor García del Víctor, recordar que está en activo, pero está siendo hombre de plata. No es lo mismo ser hombre de plata que ponerse a lidiar y a torear con la muleta, con digurdiales, que además ese mismo día toreó
Diego Urdiales, no toreó Diego Urdiales porque se suspendió por lluvias en Sevilla y se retrasó al día 20. Pedro Carra, que llevaba, pues yo creo que desde el último festival que se hizo en Calahorra por marzo, sin torear. José Antonio Pérez Vitoria, que a la semana siguiente lo operaron de la rodilla. Pedro Javier Ciordia, 14 años sin montarse en un caballo de rejoneo y que le dejaron los caballos para torear ese día. Y Sergio Domínguez, que en la actualidad sigue en activo. Así que fue una tarde para la historia en Calahorra, por juntarse todos los de casa y sobre todo por una buena causa como era para el cáncer. Imágenes de aquella tarde: alguacililla en Calahorra, persona encargada de hacer ese despeje de plaza. Los mulilleros totalmente uniformados, como hemos dicho anteriormente, recuperar esas tradiciones del ir bien vestido, del ir bien presentado y del guardar un respeto en una tarde de toros por respeto a los que actúan. Y una imagen que también se va a quedar para la historia, esa de ahí arriba, que es la alguacililla con los toreros actuantes de aquella tarde, con sus hijos, que muchos de ellos era la primera vez que veían torear a sus padres. Y la foto de abajo del minuto de silencio, porque se guardó un minuto de silencio para Antonio Domínguez, médico de la Plaza de Toros de Calahorra, ya que no queríamos que nadie quedase en el olvido un día tan importante. Ya ven el cielo como estaba, amenazaba lluvias en todo momento, pero aún así 2022 personas son las que acudieron al coso calagurritano. Alguna imagen, como podemos ver a los tres rejoneadores, Chomín, Sergio Domínguez y Pedro Javier Ciordia. Ahí vemos a Pedro Javier Ciordia en su primer toro. Recordar, 14 años sin montarse a caballo de rejoneo y sin ser sus caballos. Para encima ponte delante de un toro y domina un animal que no es tuyo. Ojito el valor que hay que tener. Chomín, con 186 puntos en la tripa, hizo las delicias del público y mostró la categoría que ha tenido siempre. Y su hijo al lado, Sergio Domínguez, haciéndole un quebró a ese novillo. Y ahora, un poquito más abajo, empezamos con la terna a pie, empezamos con ese par de banderillas de Pedro Carra. Recordemos otra vez la historia, los toreros banderilleros. Bueno, pues Pedro Carra ha sido un torero poderoso en Calahorra, al cual le gustaba poner banderillas, y también se atrevió, después de tantos años, a ponerle un par de banderillas al novillo que le tocó en suerte. Ahí vemos a Víctor García el Víctor, que vemos que está en plenas facultades, ¿no? Se nota que está en activo, haciendo pues una larga cambiada, un pase bastante espectacular y ese natural con esa dejada, ¿no? Con el pecho por delante y humillándole el toro. Vimos un quite al limón con Pedro Carra y José Antonio Pérez Vitoria. Fueron tardes de detalles, fueron tardes de hacer deleite al público y bueno, un pase de pecho de José Antonio Pérez Vitoria. Era una tarde donde no nos queríamos olvidar de nadie. Y volvemos al pasado a recordar a Miguel Arceiz, el artífice de la Escuela Taurina de Calahorra, el que dio ese primer paso para que después saliesen estos toreros. Ahí está Miguel Arceiz en una foto del año pasado, en su huerto con un capote. Quiere decir que no pierde la ilusión a pesar de los años y de la enfermedad que tiene. Y bueno, quisimos hacer un homenaje en la foto que está abajo, junto con los toreros de Calahorra. Ahí tienen a Miguel Arceiz con el fular. Ya vemos en el estado, ¿no? Pues el pobre es muy mayor. Y a Curro Lamana, que es, sube arriba, el que le están abrazando allí a su derecha, ese de ahí, es Curro Lamana, el que fue también torero y director de la Escuela Taurina de Calahorra. Y sin lugar a dudas, de todo aquel festival me quedo con dos imágenes. Me quedo con la imagen de tres toreros calagurritanos abrazándose, cumpliendo un sueño, volviendo a torear, volviendo a hacer las delicias de su gente de Calahorra. Ahí tienen a Víctor García el Víctor, Pedro Carra y José Antonio Pérez Vitoria fundiéndose en un abrazo, brindándose un toro entre ellos y sobre todo esta imagen, la de la sonrisa, la de la felicidad y la de la puerta grande, la que deseamos a todos los toreros en todas las plazas de toros y en todos los clubes taurinos, en todos sus actos. Así que, querido Nacho, toda la puerta grande que hoy podamos tener, te la transmito, te doy ese apoyo, esa ilusión y ese compromiso para que en futuros actos podamos salir por la puerta grande, porque nos quedan muchos actos juntos. Y aquí fue un resumen de aquel festival. Y ya para terminar, con unas imágenes de esta Plaza de Toros, actual Plaza de Toros. Quédense bien con esta imagen porque probablemente este 2025 sea la última vez que la veamos así. Así que es buen año para ir a los toros a Calahorra, para quedarnos con esa imagen de la Plaza de Toros, para después poder compararla para abajo
con ese futuro de la plaza del 2026. Van a empezar las obras el 1 de septiembre del 2025 y está programado que dure un año para inaugurarla en 2026. Y ahí hay una serie de cosas que se van a realizar, ¿no? Es una nueva grada sobre los palcos existentes, sobre todo los de sombra. Se va a quitar el tejadillo para sacar gradas hacia arriba. Se va a retirar el actual tejado. Se va a retirar el callejón. Van a suprimir una de cada 2 filas. Lo que es la actual barrera se va a eliminar para que sea la contrabarrera la que haga de futura barrera. Va a haber 15 puertas de emergencia. Se va a hacer escaleras de acceso a las gradas y ascensores con ayuda para que puedan subir las personas con movilidad reducida. Va a haber una remodelación en los toriles y en los corrales y va a haber una cubrición permanente de la Plaza de Toros para poder albergar otro tipo de espectáculos que no sean taurinos. 2 áreas destinadas al servicio de bar, 3 zonas de aseos, la enfermería, los quirófanos, la sala de curas, la capilla y el baño, con un aforo aproximado de más de 4.000 personas, unas 4.200. Es decir, que se va a reducir el aforo en 2.000 entradas. Actualmente tiene 6.106. Si es cierto que si metes 4.500, el 4.501 lo tienes que subir al tejado, pero la van a hacer más accesible, más cómoda y sobre todo con ganas de que la gente nos pueda acompañar a Calahorra, a los toros y a otro tipo de espectáculos. Así que, por mi parte, muchas gracias. Espero que les haya gustado lo que es la historia de Calahorra. Espero que no haya sido un tostón, porque es digno de recordar y de seguir. Buenas tardes y larga vida a la fiesta de los toros. Bueno, antes nos gustaría que nos hiciesen preguntas. A Nacho les haces las comprometidas y a mí me hacéis las fáciles. ¿Vale? Las 2 sorpresas que teníamos que anunciar, obviamente tiene que pasar por asamblea de Calahorra, pero bueno, ya ha pasado por junta directiva, con lo cual tenemos el 99% de la seguridad de que va a salir. Esto no es casualidad. Logroño y Calahorra, hacer una charla coloquio no es casualidad. Ellos son el Club Decano de La Rioja, nosotros somos el Club Taurino que le sigue. Y bueno, gracias a Dios actualmente están saliendo bien las cosas, nos están acompañando los socios, los actos. Bueno, pues tenemos que anunciar que a lo largo de este 2025 que estén muy atentos tanto a prensa como a redes sociales, porque el Club Taurino Logroñés y el Club Taurino de Calahorra va a formar un hermanamiento para seguir promocionando, para seguir difundiendo y sobre todo para seguir acercando la tauromaquia desde los más jóvenes hasta los más mayores, a nivel local, Logroño-Calahorra, a nivel regional, pero sobre todo también a nivel nacional, para decir que La Rioja es taurina, que Logroño es taurino y que Calahorra es taurino. O sea que una de las primeras sorpresas es estreno aquí, lo decimos aquí, se va a formar ese hermanamiento en 2025. Así que, querido Nacho, nos queda mucho por hacer. Sois testigos, la gente de Grábalos y la gente de Calahorra, que por el bien de la tauromaquia, las 2 ciudades más grandes de La Rioja se van a unir y, por supuesto, todo el mundo, incluida la gente de Grábalos, está invitada a sumarse a este proyecto. Y el otro de los proyectos, y ya con esto termino, antes de las preguntas, es lo que habíamos comentado, ese cartel que lo teníamos ahí vuelto. Bueno, es un proyecto que se va a hacer desde el Club Taurino de Calahorra, pero con el objetivo también de acompañar a otros clubes taurinos y profesionales taurinos. Y gracias de la mano de Iván, que es ese chico que nos está grabando también ahí, y el artífice del cartel, es un programa, un proyecto que se llama Suave y al compás, y es para retransmitir en directo y en streaming todos los actos de este Club Taurino, del Club Taurino Logroñés, cuando estemos hermanados, por 5 canales diferentes, por Spotify, por YouTube, por TikTok, por Instagram y por Facebook. Entonces ya no solo vamos a estar el 25% de la población de Grábalos en directo, sino que todas las personas que se nos conecten a nivel nacional nos podrán seguir, que Calahorra y Logroño es taurino, que La Rioja es taurino y que tenemos una intensa vida de la tauromaquia en La Rioja. Se llama Suave y al compás, precisamente porque las cosas grandes se hacen despacito, se hacen suaves y al compás, al ritmo que ustedes nos marquen a través de los actos. Y sobre todo con la ayuda de Iván, por favor, quiero que vengas aquí y que le deis un fuerte aplauso, porque también es el artífice de todo esto. Muchas gracias.
Y cuando no tengamos actos ni en Calahorra ni en Logroño, pues trataremos de empezar por Calahorra, seguir por La Rioja, seguir a nivel nacional con charlas y conferencias de profesionales taurinos, ya sea toreros, novilleros, banderilleros, ganaderos, e incluso con algún colaborador, ¿verdad?, que tenemos ya en mente para seguir cubriendo otras ferias más importantes como pueda ser la de Sevilla y ojalá la de Madrid y la de Bilbao. Así que, si quieres decir algo, Iván, todo tuyo. Buenas tardes, buenas noches a todos. Feliz año primero. Bueno, al final es un programa que... Perdón, lo que tú mandas, Javichu, a tus órdenes. ¿Así? Vale, pues es un programa que al final es un poco culpable, ¿eh? Yo no soy mucho de hablar en público, es la primera vez que lo hago, gracias a todos. Grábalos, como ha dicho, y lo va a pasar a la historia, también para mí. Y bueno, y me ha engañado él. Todo que decía en 5 minutos, digo, quiero montar esto, y me ha dicho, le he dicho, pisa el nombre, pum, ya está, ahí lo tenéis. Y bueno, y eso, pues un poco más lo que ha dicho él, habrá directos, intentaremos hacer lo mejor posible, la base va a ser muy básica, hasta que iremos creciendo poco a poco, y bueno, sí que puedo dar una primicia, que vamos a estar en Guillena, bajo yo, no sé si bajará aquí el jefe, pero yo bajaré, y estaremos con Rui Muñoz, y haremos una entrevista para el canal. Y bueno, que es una corrida pues, que toreará 4 toros en solitario y bueno, estaremos grabándole, si Dios quiere, en el hotel con él, hablaremos con él y hablaremos pues un poco de toda la tarde, ahí en Guillena, en la provincia de Sevilla. Y bueno, de hecho tenemos otro colaborador que está ahí también, bueno, es extremeño, vive en Sevilla, se llama Juan Carlos Becerra y nos estará cubriendo toda la feria de Sevilla y bueno... Y si alguno quiere más de aquí os queréis animar, bienvenidos sois, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias y ya no os aburro más. Buenas noches. ¿Decirnos alguna pregunta? Yo quisiera, bajo mi humilde opinión, quería hacerle una pregunta sobre la plaza de toros de Logroño. Están llevando el Chopera, que la plaza es de él, no es del ayuntamiento, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya no es de él. Ya es de un grupo inversor mexicano. Con mexicanos, ¿no? Eso es. Entonces, claro, hay un bajón muy grande, últimamente, y lo sabe usted mejor que yo. De usted, no de tú, por favor. Están comprando ganaderías o llevando ganaderías fuertes como Palmoncilla, o que ha funcionado el año pasado bien, este año también. Sí, pero este año, por ejemplo, no la ha llevado. No la llevan, bueno, sí, es verdad, cierto. Pero claro, ¿qué pasa con los empresarios? Que van a las ganaderías y ¿qué compran? ¿Qué compran? Compran lotes. El problema es que, por ejemplo, Chopera tiene... No, en la casa Chopera tiene varias plazas, ¿vale? Tiene San Sebastián, tiene Bilbao... Eso es, entonces, compra lotes. Entonces, ¿qué es lo que más vende? ¿Vale? Por ejemplo, más vende Bilbao, más vende San Sebastián. Entonces, lo que le va quedando va para Logroño. Ahí está. Y ese es el problema, pero eso es, y luego también el gran problema de la fiesta de los toros son los maestros. Porque claro, ¿tú qué quieres? ¿Un cartel atractivo? Por ejemplo, tú quieres traer Morante. Perdone que le corte un momento. Dígame. Pero no consiste en llevar figuras. Hoy, ¿qué figuras? Pero luego las figuras eligen los toros. Efectivamente. Eligen los toros. Eso es. Entonces, ¿qué eligen? Lo que les va a ellos cómodamente. Eso es. Entonces, tal ganadería. Entonces esto es la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, si quieres traer figuras, ellos mismos imponen sus toros. O sea, por ejemplo, no vas a ver... yo creo que me equivoco, no creo que me equivoque, perdón. Yo no soy entendido, ¿eh? No, ni yo tampoco. Yo soy aficionado. Entendidos hay muy pocos. Y creo que aquí, o sea, ni aquí ni hay entendidos hay muy pocos. Hay aficionados. Y hay que ser aficionados y cada uno tiene que tener su criterio. Pero no creo que llegamos a ver, por ejemplo, a un Morante de la Puebla toreando un Miura. Ni un Vitorino, ni un... Sin embargo, hemos visto a Rocarrey torear un Vitorino en Madrid. Sí. En la antigua, o sea, en la pasada fiesta de, o sea, en las ventas, ¿no? Rocarrey Adolfo en Madrid y Vitorino en Sevilla. Eso, Vitorino en Sevilla. En Sevilla. Y fue un... O sea, no lo supieron,
Pero que no hacemos, perdón que no hacemos nada con llevar figuras a Logroño, llevar ganaderías de nombre, Ya, pero y luego los toreros, el gran- si tan buenos son como Morante, por ejemplo, o el Ponce en sus tiempos, ¿por qué no torean Vitorinos? José Escolar, Adolfo Martín. El problema que tiene este año, Ana Romero, que nadie lo quiere torear, este año tiene 2 corridas y 3 novilladas picadas. El año pasado mató Ana Romero una corrida en Azpeitia. Y una en Logroño, que de hecho fue el toro de la feria. El toro de la feria, sí señor. En Azpeitia se las vieron y se las desearon para matarla. Este año Ana Romero ha ofrecido a Madrid una de las corridas, a Simón Casas, ¿no? Entonces Simón Casas, ¿qué le ha contestado? Yo sí te la mato, o si te la compro, pero tengo que saber primero qué toreros la van a querer matar. Entonces el bajón cae en Logroño, el por qué, figuras, ganaderías de nombre, Entonces, pero luego ¿qué compra? ¿qué llena? ¿Qué llena la plaza de toros? ¿Por qué no van los Vitorinos a Entonces, Logroño? Tantos años que lleva ya. Esto es la pescadilla, que es lo que le digo, la pescadilla se muerde la cola. ¿Qué se ha convertido en la fiesta? La fiesta no se ha convertido en torista, como era antes. La fiesta es torerista. Entonces, la gente no va... ¿Qué llena la plaza ahora mismo? La gente va a ver, la gente joven va a ver a Rocarrey. Y es así. Y ojalá haya 200.000 Rocarreys más, para que no muera la fiesta de los toros. Habrá gente... A mí me gusta Rocarrey, no soy apasionado de Rocarrey, porque no soy apasionado. A mí me gusta el toreo clásico. Este año en Logroño, la voltereta y luego cuanto que cumplió. A mí este año se ha visto, Rocarrey en Logroño, se ha visto que no ha podido con los toros. ¿Vale? Aparte de que hoy en día, yo he estado 2 veces en Madrid, ni en Madrid los pican en condiciones. No. Porque el toro no se Pues es una evolución del toro. El toro de antes es lo que decía Miguel. Las hechuras del toro de ahora, el toro de ahora es prefabricado, entre comillas, ¿vale? Perdone, que no le pongan tantos kilos. Pero es que los engordan para eso, para que salga con hechuras. Pero realmente lo que se mide, la bravura de un toro se mide en lo que dura en todos los tercios un toro, ¿vale? Entonces, el toro de antes era un toro más fino, no tan hecho. De menos kilos. Sí, pero era un toro mucho más duro, como por ejemplo los vitorinos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú si vas a trabajar, dices, hostia, hoy me toca un día duro. Entonces, todos los días duros. Entonces, ¿quién mata las corridas duros? Las corridas duras. La gente que no tiene tantas corridas al año. Entonces, el que se tiene que ganar el pan. El figura del toreo dice, ¿me queréis venir a ver a mí? Pues yo toreo lo que yo quiero. Y ese es el problema del mundo taurino ahora mismo. Pero ellos mismos, las figuras, ahora con el empresario, se están cargando la fiesta. Empezando por Logroño. Pues, no, pero que es que no es Logroño. Es que vaya usted a Bilbao, que Bilbao... Pues vete a Bilbao. Bilbao hace 4 o 5 años estaba llena. O sea, las corridas de Diego Urdiales abriendo con las puertas grandes, este año en Bilbao no había ni media plaza. Yo este año estoy jubilado ya, entre corridas y novilladas picadas me he visto 12. 12. Y ninguna hemos visto que hayan picado un toro en condiciones. ¿Por qué? Porque no lo pueden picar. No lo pueden picar. ¿Qué pasa? ¿Por qué los vitorinos no van tan cargados de carne? No abren la boca. Eso se lo puede explicar el ganadero. Pero yo te puedo explicar lo que yo sé que hace Vitorino. Vitorino en la ganadería tiene en un lado la comida y en otro lado la bebida. Y a 4 o 6 kilómetros el agua si quieren beber, tiene que ir y venir. Efectivamente. Y no tiene corredores, no sé cómo se llama, como hacen otras ganaderías, que ves reportaje, le meten 2 kilómetros al trote para que estén fuertes y resulta que cuando llegan al final de los 2 kilómetros, la mitad ya está con la boca abierta. Pero eso también depende si la ganadería va a lidiar en Pamplona o no. Por ejemplo, la Palmosilla lleva unos años lidiando en Pamplona y les hace un entrenamiento especial a la corrida que lleva en Pamplona. ¿Para qué? Porque tienen un sobreesfuerzo en el encierro. Entonces, esos toros llevan un sobreesfuerzo y llevan un entrenamiento.
Nosotros en el club llevamos el año pasado, tuvimos la gran suerte de llevar a Javier Núñez, el ganador de la Palmosilla. Y una de las preguntas fue, no es mi respuesta, es su respuesta la que le voy a transmitir, o lo que te voy a transmitir. ¿Por qué no dura el toro en la puya? El toro, cuando entra en primer puyazo, sale exhausto. Entonces, imagínate, tú te estás peleando, ¿vale? Te meten un KO, te meten un puñetazo, entonces te cuesta reaccionar. Al toro le cuesta reaccionar de un puyazo a otro más o menos unos 2-3 minutos. Entonces, sí que es cierto que el toro cuando sale si tú lo empleas, si emplea muy fuerte en varas, sale y pierde las manos. ¿Por qué? Porque le cuesta unos 4 minutos, entre 4 y 5 minutos, le cuesta recuperar el aliento y recuperar todo. Date cuenta que le han abierto una herida y está sangrando por la herida, ¿vale? Entonces, ese es el tiempo de reacción del toro en el caballo. ¿Qué pasa? Que si está muy empleado, entonces le va a costar, el castigo es mayor, entonces el toro le estás cortando ese tiempo de reacción, o sea, le estás alargando el tiempo. Entonces, claro, el toro va a perder más las manos porque el toro no se ha recuperado. Entonces, ¿qué hacen? Le castigan menos para que el tiempo sea menos de reacción y el toro intentar alargarlo. ¿Se está desvirtuando? Sí, completamente, porque yo recuerdo cuando yo iba a Manzanera, cuando me llevaba mi padre, la década que ha dicho Miguel, la década de los 90, que fue la década dorada de la tauromaquia en general, ahí se empleaban bastante. Perdón un momento, pero también las figuras, bajo mi opinión y yo entiendo, también cuando le dan los primeros capotazos a un toro, claro, ellos ya ven cómo está, le hacen una señal al picador. Que eso la ve quien la ve, así. ¿Quién se lleva la bronca luego? El picador. ¿Quién se lleva la bronca luego? El picador. La gente protestando. El picador. Porque si un toro lo deja. Pero por eso el maestro se llama el jefe de lidia. O sea, no pasa nada en la lidia sin que él lo autorice. Hombre, claro. Es la cara visible, pero no es el que manda. Si no le ha gustado al torero, le hace para que tú dale. Claro. El pobre picador el que lleva la bronca. Y luego resulta que sale del caballo y ya 2 pases. ¿Y por qué está bajando la afición? Porque ¿dónde se ve? ¿Dónde se ve? Pero es lo que te digo. ¿Dónde se ven faenas? ¿Qué mueve hoy en día? ¿La tauromaquia es torista o torerista? Ahí está la cuestión. Desde mi punto de vista, la tauromaquia hoy en día es torerista, no es torista. O sea, eso es lo malo. Entonces, ¿qué te llena? No te llena, porque no te lo llena, pero ¿quién te lleva más gente a la ribera? ¿Quién ha llevado más gente este año? Roca Rey. Pero si el Chopera, por ejemplo, metería al Borja Jiménez, a Manuel Escribano, que mata, y mira cómo han estado, al Millo de Justo, metería con victorinos. No, pero no te va a llenar la plaza, no te va a llevar gente a la plaza. Vamos a ir la gente que realmente nos gusta la tauromaquia, nos gustan los toros. Pero hoy en día la gente, y es lo que he dicho, he empezado la respuesta, ojalá hubiese 200.000 Rocarreyes, que nos lleve a la gente, porque la gente joven va a ver a Rocarrey, no toda, O sea, Dios me libre, o sea, que estoy generalizando. Pero la gente joven va a ver a Rocarrey, es su torero. Y otra cosa de las que tienen también Vitorino, fuera de Madrid-Sevilla o Bilbao, a Logroño los 6 toros. Entonces, claro, es un ganadero que se puede permitir ese lujo de no llevar sobrero. Y si le echan un toro para atrás, dice, me llevo todo. Claro, porque el año... También lidia mucho en Francia, Ahora, ¿por qué cuando en Madrid los veterinarios le dijeron, usted ha afeitado a 2 o 3 toros? Y lo que dijo, mientras no me desmientan, yo no sé hablar, los veterinarios de Madrid, que esos toros no estaban afeitados, no lidió en España. Y no lidió. Lo lidió todos por Francia, ¿no? De Marsan y Bercier y todo eso.
¿Qué le pasó también en Madrid con Juan José Padilla? Un toro que le devolvieron. Y le dijo a Juan José Padilla, Vitorino padre, tú no vas a matar ningún toro más. Claro, pero es un ganadero que se puede permitir esos lujos. Es uno de los más potentes que hay. Si ese toro me lo han devuelto ha sido porque tú No lo has querido ver. no has puesto nada de tu parte. ¿Y qué les dijo al otro día a esa misma noche a los empresarios? El empresario que quiera matar una corrida mía con una condición. Este señor no va a matar ningún toro mío más. Y no mató. Ya no volvió a matar Juan José Padilla ningún toro más. Entonces, te estás respondiendo tú mismo. Sí, claro. Te estás respondiendo tú mismo. La pescadilla que se muere la cola. ¿Quién dirige? Hace 4 años o 5, el torero que más vitorinos había matado. Sí. ¿Qué ha pasado? Ya se ha puesto donde se ha puesto, de lo cual yo me alegro porque lo conozco desde que era así. Ahora se ha convertido en figura del toreo. Ahora decide lo que torea y no torea. Ya no ha matado más vitorinos. ¿Y usted va a verle? ¿Y usted va a verle? ¿A Diego Urdiales? Al Diego Urdiales sí lo voy a ver. Entonces está respondiendo igual. Le da igual que Diego Urdiales toreó un vitorino que toreó un jandilla. ¿Sí? ¿Somos toreristas? Yo le voy a hacer una pregunta. No entiendo, no me haga una pregunta. ¿Qué prefiere ver, un Real Madrid Fútbol Club Barcelona o un Las Palmas Cádiz? Pues puede ser un partido muy bueno, como ha habido hace pocos, de los últimos de la clasificación, y ser un gran partido. Un gran partido. Ahí tienen la respuesta. El Diego Urdiales es, para mí, bajo mi humilde opinión, es un tío trabajador. Lo que pasa es que los años ya, pero como le salga un toro un poco que, expone y expone y expone. Mira, hay una fecha marcada en el calendario que es Domingo de Resurrección en Sevilla. Morante, Manzanares y Roca Rey. Que venga quien quiera y que me iguale o me supere este cartel. ¿Qué toritos van a ir? Tarde de expectación, tarde de decepción, perdone. Tarde de expectación, tarde de decepción. 12.000 personas en la maestranza. Ahora póngame un Domingo de Resurrección, toros de Dolores Aguirre para Juan, Luis y Pepe. Yo pondría una corrida de Vitorino Martín, repito, con Manuel Escribano, Emilio de Augusto y Borja Jiménez. No llenas, a pesar de ser Domingo de Resurrección. Los mismos figuras, les repito, que se están cargando a la afición. El problema... Juan Ortega es capaz de todo, porque fue capaz de dejar a la novia en el altar, pues ya que es capaz de todo. Es capaz de todo. Para eso sí hace falta valor. Juan Ortega. Lo que hizo, Y no llenas. lo que está haciendo Es una corrida torerista. Es una corrida de arte. Y no llenas. Pero también los 4 empresarios. tardes en Logroño. 4 tardes en Logroño, tristemente. 4 tardes en Logroño. Estuve, sí. Vale. Quitando la de Rocarrey, o sea, eran tardes Y no llenó. con mucho arte. O sea, mucho arte. Y no se llenó. El único día que hubo problemillas, entre comillas, de aforo de entrada, fue el día de Rocarrey. ¿Por qué? Porque la gente va a ver a Rocarrey. La gente joven, en general, En general. Claro que había entradas. Es que hoy en día es preferible. Es que la Plaza de la Ribera no se llena, yo creo que desde hace 5 o 6 años. Y la última vez que yo creo que se llenó fue en Rejoneo. Hoy es preferible ir a ver las novilladas de Arnedo, que por lo menos. Sí, pues mira, este año ha habido problema de bajón. Abajo también. Yo creo que ha sido en general. Las novilladas de Arnedo, para empezar este año, una novillada menos. Yo no he visto ninguna crítica. Pero yo a lo que voy es que, por ejemplo, los ganaderos quieren llevar lo mejorcito. Luego, los novilleros van a dar el todo. Pero los novilleros no están para elegir, ¿eh? Los novilleros están para ganarse el sitio. No, yo no digo que los novilleros elijan los toros, porque hace 2 años la Carla Otero se llevó el zapato de plata. La pobre muchacha eligió ganadería.
Elige a... Pero porque está en los estatutos. El ganador del zapato elige terna y ganadería. Exactamente. Le tocó la mala suerte que elige la ganadería al Currucén. Y luego le echaron unos toros viejos, así de altos, que la pobre muchacha no veía ver dónde tenía que entrar y la pasó cantando. Pues yo le voy a decir una cosa. Y con todo el respeto a Arnedo, no pago 30 euros por una novillada en el cual estamos 1.300 personas porque me parece un robo al público de La Rioja. Y soy abonado. Y lo tengo que pagar como presidente del Club Taurino y como aficionado de los toros. Pero sí que puedo pagar 70 euros en Logroño por ver a un torero que no me gusta, que es Roca Rey. Porque por lo menos veo 8.000 personas en la plaza. Y yo lo que quiero es ver ambiente en una plaza de toros. ¿Y el resto de días? El resto también. Yo soy, mira, para empezar soy abonado de San Mateo y jurado del premio de la Comunidad Autónoma. Con lo cual yo tengo mi abono. Pero es que soy abonado del zapato de oro de Arnedo también. Que me sale del alma pagar 30 euros por novillada. Cuando en Calahorra por 22,50 puedo ver una corrida de toros como en el 2023 fue Morante, Manzanares y Cayetano. Que me digan en qué plaza de toros por 23,50 se puede ver una corrida así. Que estuve yo, perdón. ¿Y qué hicieron? ¿Y qué hicieron? Pues venir 3 grandes toreros a Calahorra, a gustos. Pero a los toros un poquitín así, una miajita de sangre y adiós. ¿Y luego qué pasa? Ay, que es que no tengo toro. Estamos en la misma. Pero es que para eso después están las tertulias taurinas, para criticar en nombre del Club Taurino, que cada uno dé su explicación. ¿Por qué los empresarios? Usted está diciendo la figura, ¿por qué todos estos novilleros, Fernando, Adrián y todos estos que están saliendo ahora destacando, ¿por qué no los meten? En vez de meter siempre... Porque no llenan. Un empresario está para ganar dinero. Y si Fernando Adrián me lleva a 5 personas y Roca Rey me lleva a 5.000, pues aunque me cueste bastante más dinero... ¿Y cuánto cobra uno y cuánto cobra otro? Pero es que igual le interesa al empresario. Es que esta botella de agua vale 5 euros y esta botella vale 15.000. ¿Qué pasa? Que esta botella de agua tiene pepitas de oro dentro. Sí, estoy de acuerdo. Es que es lo que cada uno quiera y después volvemos a lo mismo. Usted igual puede ir a ver a Fernando Adrián y este señor de aquí igual prefiere ver a Roca Rey. Yo tengo la solución perfecta, que los dos vayan a ver las 2 tardes, la de Fernando Adrián y la de Roca Rey. Una de las corridas que hoy en día sería que no se va a dar, porque no se no se llevan bien, sería Daniel Luque con Roca Rey. Que no se llevan, porque iba un problema de faldas entre medio, entonces no se va a dar. Yo tengo otra mejor, corrida que esa. Esa corrida llenaría, porque es una correa de arte y una correa popular. Perdona. También hubiese sido buena corrida que el Diego Ventura, bajo mi humilde opinión, lleva 2 años. Diego Ventura no va a venir a Logroño por una sencilla razón, porque el señor Chopera se ha apoderado de Pablo Hermoso de Mendoza y de hecho de su hijo. Entonces, no va a traer a la competencia. ¿Y cuántas veces ha dicho Diego Ventura que quiere torear con Pablo Hermoso de Mendoza y ha dicho públicamente, me he bajado un montón de veces los pantalones de Diego Ventura, que lleva 2 años a la altura del Mendoza? Lleva 2 años ya a la altura. Que Mendoza ha sido el que subió el recorrido. ¿Quién te paga? Chopera. Sí, porque ¿Y Chopera quién lleva? Al otro. Entonces, te va a traer aquí, o sea, yo, presidente del Real Madrid, si puedo jugar contra el Levante, ¿por qué te voy a traer al Bayern Leverkusen? O al Bayern de Múnich, por ejemplo. Y ver un mano a mano no hubiese sido una buena cosa. Por supuesto. No. La tradición son 3 toreros, no es mano a mano. Mano a mano. Yo tengo un cartel mejor. Que metan a los dos y a la portuguesa, a la Lea Vicente. Que yo tengo... La Lea Vicente es francesa. Que tengo otro cartel mejor y con eso termino. Que tengo otro cartel mejor y con esto termino porque este sí que no se va a ver nunca. Morante de la Puebla, José Tomás y Roca Rey. Y ahí tienes a los 3 mejores, al del arte Morante, al mejor Roca Rey y al de la actualidad. Pero el problema es que las figuras se están cargando a la feria.
Esto lo vais a usar mañana para los chiquillos. Joaquín. Déjalo todo. ¿Está? Escucha. Vale. ¿Y la esto dónde está? Allá Que venga una línea que ¿Cuándo crees que van a venir? mañana, lo de la sala. Vale, pero